Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a un nuevo webinar, a una nueva formación desde el Consejo de Farmacéuticos, desde la Vocalía Nacional de Dermofarmacia. Estoy muy contento hoy en el marco del Día Mundial de la Psoriasis. Como todos sabéis que el pasado 29 de octubre fue el Día Mundial de la Psoriasis y dentro de este marco, dentro de esta zona, englobamos esta presentación, ¿no? Esta ponencia, este webinar, que encima va a tocar dos aspectos que yo creo que son fundamentales. Por una parte, la formación técnica que nos va a dar una compañera farmacéutica y por otra parte, que es, como sabéis, yo sí repito muchísimas veces, ese acercamiento a los pacientes, a las asociaciones de pacientes y a conocer de verdad qué siente el paciente, porque llevamos ya tiempo diciendo que el paciente tiene que ser el centro de la oficina de farmacia, de la farmacia comunitaria, y que qué mejor que oír la opinión que tienen tanto de nosotros o de cómo se sienten de la parte experta que es una asociación de pacientes, ¿no? Antes de empezar, antes de hacer las presentaciones, me gustaría agradecer el magnífico trabajo que hace Blanca Vargas, la gestora de Vocalía Nacional, que organiza a los ponentes y organiza toda la gente, la agenda para que yo luzca, y también a Antonio Vázquez, que es la persona que está detrás de todos los webinares y que hace que funcionen perfectamente. Muchas gracias a ambos. Por otro lado, os quería comentar también, desde la Vocalía Nacional, estamos terminando un protocolo sobre psoriasis. El protocolo lo podéis encontrar en nuestra nueva casa, ¿no? En la web, que ya hace un par de meses que tenemos, en la web de farmacéuticos.com, y ahora sí que ya es muy fácil navegar en ella, ¿no? Sabéis que en el desplegable, en farmacéuticos, en farmacia, dentro está lo de vocalías, y allí podéis encontrar la vocalía de dermofarmacia. La vocalía de dermofarmacia se recogen pues los webinars que vamos a hacer, los webinars que se han hecho, todos los protocolos y muchísimo más información que yo creo que es relevante para todos los que somos amantes de la dermofarmacia, ¿no? Bueno, pues sin más voy a ir explicándoos un poco en qué va a consistir este webinar de hoy, ¿no? En primer lugar, va a hablar Blanca Yatzer, nos va a explicar, nos va a hablar sobre la psoriasis, en qué consiste. En segundo lugar, va a hablar Santiago Alfonso. Santiago Alfonso nos va a dar la perspectiva desde el paciente, desde la asociación de pacientes. Y para terminar, Blanca Yatzer nos va a explicar cómo debe ser una correcta actuación farmacéutica en dermofarmacia en la patología de la psoriasis, ¿no? Voy a empezar presentando a Santiago Alfonso, que desde hace más de 14 años es el director gerente de Acción Psoriasis. También es vicepresidente de Foro Español de Pacientes y vicepresidente de UNIMIT, que es la Asociación de Pacientes de Enfermedades Crónicas Inflamatorias Inmunomediadas. Pero muchísimos de vosotros ya le debéis conocer. Pero Santiago es una persona que lleva muchísimos años dando vueltas por todo el país, es un trotamundos. Yo creo que ha estado en todos los colegios de España dando conferencias, acercando a los pacientes y a los farmacéuticos, uniendo médicos de atención primaria, especialistas, enfermeros, con farmacéuticos y haciendo que los pacientes tuvieran mayor acceso, ¿no? Así que es un lujo tenerte hoy aquí, Santiago, así que mil gracias por haber querido participar y estar esta tarde con nosotros. En segundo lugar, tenemos a Blanca Yatzer, compañera farmacéutica, también óptica, es una experta en dermofarmacia, muchos de vosotros ya la conocéis, ella es máster en dermofarmacia, aparte es la vocal de dermofarmacia y formulación magistral del Colegio de Farmacéuticos de Alicante y también, como algunos ya la habéis podido disfrutar, es profesora del máster de dermofarmacia de la Universidad Miguel Hernández. Miguel Hernández, ¿no? Blanca. Miguel Hernández, sí, Tomás. Y bueno, y aparte, los que conocéis a Blanca y los que no la hayáis visto, hoy la vais a disfrutar porque es una persona que explica muy bien, bueno, sabe un montón, pero para todos los que vais a estar, por favor, a coger los 5 sentidos porque Blanca va a tope. Tiene un montón de cosas que contar, sabe un montón y lo explica a toda velocidad. O sea que casi hay que verla 2 veces el webinar para poder pillar todo lo que nos va a contar. Así que
sin más preámbulos, os dejo con Blanca, que va a iniciar y sé que os va a encantar. Así que mil gracias, Blanca, por querernos acompañar esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Tomás. En primer lugar, bueno, quería dar las gracias al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos por la confianza que han depositado en mí y sobre todo a Tomás Muret, nuestro vocal nacional de dermofarmacia, pues bueno, por darme la oportunidad de hoy compartir con tantísimos compañeros información tan importante y de tanto interés como es, pues bueno, de una entidad, de una afectación, de una patología como es la psoriasis, que como vamos a ver ahora, pues es de tantísima importancia para la población y para el paciente. Quería dar las gracias también a Blanca Vargas y a Antonio Vázquez por llevarme de la mano hasta aquí y por no soltarme ni un segundo en toda la preparación del webinar. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, gracias también a todos los asistentes, a todos los compañeros que os estáis conectando y que veréis el webinar en diferido. Como bien ha explicado Tomás, en esta primera parte del webinar voy a hacer una intervención sobre qué es la psoriasis, la parte más técnica de la psoriasis. Para ello, he dividido mi intervención en estos puntos. Primero hablaremos de qué es la psoriasis, en qué consiste. Vamos a hablar de epidemiología, de cifras de psoriasis. Vamos a hablar de la etiopatogenia de la psoriasis, diferentes tipos de manifestaciones clínicas, comorbilidades de la psoriasis, el diagnóstico de la psoriasis y parámetros de gravedad y el tratamiento farmacológico. Vamos a ver en este bloque para luego en el segundo bloque pasar a tratamiento de indicación farmacéutica. Pues bien, sin más, como decía Tomás, que nadie pestañee porque van muchísimos datos, muchísima información que no quería dejaros de transmitir nada y bueno, espero que os resulte de interés y nada árido. A ver, un segundín. Ahora sí. Vamos allá. ¿Qué es la psoriasis, compañeros? Pues bueno, la psoriasis, como bien sabéis muchos de vosotros, es una enfermedad multisistémica inflamatoria de gran afectación cutánea. Lo primero que quería dejar claro, y yo creo que aquí todos lo sabemos ya a día de hoy, pero es una cosa que debemos compartir, es que es una enfermedad, una afección cutánea no contagiosa. Es una afección cutánea, una enfermedad sistémica que cursa con brotes de forma crónica y periodos de recidivas, fases de mantenimiento. Afecta principalmente a la piel, a las uñas, a las articulaciones y en que en menor medida, menor frecuencia, también a mucosas. Se han descrito casos, hay casos documentados de psoriasis en labios y también en pene. Se caracteriza por un tipo de lesiones muy características que son las placas psoriásicas. Las placas psoriásicas, como bien sabéis, son placas eritematosas, descamativas, de bordes muy bien definidos y que tienen escamas blanco-plateadas no adherentes. A estas placas psoriásicas muchas veces les acompañan, según el tipo de manifestación de psoriasis, pápulas de tamaño muy diminuto. La psoriasis suele ser de afectación bilateral y simétrica, aunque no necesariamente. Afecta a superficies de extensión articular, sobre todo, a codos y a rodillas, a zonas de planos óseos, regiones lumbosacras, al ombligo y cuero cabelludo. Se caracteriza por prurito, por un picor más o menos intenso, en numerosas ocasiones, incluso por dolor de esas lesiones, de esas placas psoriásicas. Hay unos signos físicos que caracterizan a la psoriasis y que no quería dejar de mencionaros, y entre ellos es el signo de Auschwitz, que consiste en un rosario hemorrágico, son unos pequeños puntitos hemorrágicos que sobrevienen al rascado de esas lesiones, de esas escamas. También se caracteriza por un signo que se denomina el anillo de Voronov. El anillo de Voronov es un halo más claro como una zona hipopigmentada que rodea normalmente a la placa psoriásica. También se da en esta patología el fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner es un fenómeno isomórfico que comparte la psoriasis con otras patologías cutáneas como el vitíligo. ¿Y en qué consiste este fenómeno? Pues que en zonas de la piel que están sanas, no afectadas por la psoriasis, un traumatismo más o menos leve, como puede ser un rascado por ese prurito, un golpe o quizás traumatismos más severos, como puede ser una cicatriz tras una intervención quirúrgica, un tatuaje, hacen que al tiempo, a las pocas semanas, esa zona, que era una zona de piel sana, padezca una lesión cutánea tipo placa psoriásica. Y también otro signo muy importante, como luego veremos, es que la mayoría de pacientes, en un 50%, muestran lesiones ungueales. Bien, hemos hablado
Perdón, que me va para adelante y para atrás indistintamente. Vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de epidemiología de la psoriasis, para que veáis, a nivel mundial, 125 millones de personas están diagnosticadas de psoriasis, es un 2% de la población. La prevalencia va en aumento de un 1,5 a un 5% en países desarrollados y en concreto en España 1 millón de pacientes la padecen. Una prevalencia de un 2,31% y estas cifras que cada día van en aumento, muchos estudios demuestran o nos hacen ver que realmente puede ser porque haya mayor concienciación de la enfermedad, gracias a médicos y profesionales sanitarios, como pueden ser los farmacéuticos, gracias a la concienciación de la propia población o gracias también a escuelas de pacientes o asociaciones de pacientes como Acción Psoriasis, que hoy comparte este webinar con nosotros. En cuanto al sexo, no hay variación, se da indistintamente en hombres y en mujeres. En cuanto a la edad, es una patología que afecta a todos los rangos de edad, pero sí que es verdad que en menores de 9 o 10 años no es muy frecuente. Para que veáis, un 75% de los pacientes que padecen psoriasis son mayores de 40 años. Sí que es verdad que hay una distribución bimodal de la enfermedad, es decir, hay dos picos a los que hay gran incidencia, uno es de los 16 a los 22 años y otro de los 57 a los 60 años. En cuanto a distribución geográfica, sí que es verdad que hay una mayor prevalencia a medida que nos alejamos del Ecuador. Hay países con muy diferente prevalencia, como podéis ver en la slide. Por ejemplo, en Noruega hay una prevalencia de un 11,4% y, en cambio, en Tanzania, mucho más cerca del Ecuador, de un 0,09%. En cuanto a las razas, hay una mayor prevalencia en la raza caucásica que en el resto de razas. Bien, vamos a hablar de la etiopatogenia de la psoriasis. Es una etiopatogenia muy compleja en la que median mecanismos inmunes inflamatorios a nivel cutáneo y del organismo y está influenciada por factores genéticos y factores ambientales. Vamos a ver cómo sucede. Esos mecanismos inmunes que median en la patología de la psoriasis producen una serie de alteraciones en la cinética y en la diferenciación celular que producen una hiperproliferación cutánea y una hiperplasia cutánea, en concreto de los queratinocitos. Bien, todo esto está influenciado por una serie de factores genéticos. Hay una cierta predisposición marcada genética. Un 40% de los pacientes que padecen psoriasis tienen familiares de primera línea, es decir, que comparten un 50% de los genes, es decir, padres, hermanos o hijos que padecen también la psoriasis. Pero realmente esa predisposición genética no es de un 100%. ¿Por qué? Porque hay estudios en gemelos monocigóticos que muestran que solo hay un 70% de diagnóstico de psoriasis en los dos gemelos, con lo cual, si realmente el factor hereditario fuese el 100%, esos gemelos monocigóticos tendrían que sufrir los dos psoriasis, los dos gemelos a la vez. Y como veis, la cifra es del 70%, con lo cual no es así. Realmente, y cada día cobran más peso, una serie de factores ambientales que nos rodean, que realmente pueden ser desencadenantes y los que realmente producen el debut de la enfermedad o desencadenantes realmente de esos brotes de psoriasis que hablábamos. Cada día cobra más importancia el estrés psicológico del paciente. Muchos pacientes con psoriasis manifiestan que el primer brote, el debut de la enfermedad, les viene después de un episodio de shock, de un estrés muy agudo y muy severo. Otros factores, infecciones. En un 45% de los pacientes que padecen psoriasis hay cuadros de infección previos. Es muy típica infecciones estreptocócicas de vías respiratorias altas, de faringitis, en casos de psoriasis gutata por gotas y también infecciones del virus VIH. Otros factores ambientales pueden ser factores metabólicos como el alcoholismo, hipocalcemia o diálisis. Factores desencadenantes y agravantes, muy importantes tenerlos en cuenta, compañeros, desde la oficina de farmacia. Corticoides sistémicos que tengan una duración, el tratamiento demasiado larga, o también corticoides sistémicos que el paciente interrumpa su toma, la suprima de forma inmediata. También la toma de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos, está muy relacionada con la psoriasis. Antihipertensivos como betabloqueantes, litio, antipalúdicos. Hay muchos fármacos que pueden estar relacionados. Factores endocrinos. Parece ser que los brotes de psoriasis aumentan durante la pubertad y también durante la menopausia y disminuyen durante el embarazo.
Factores traumatismos a nivel cutáneo. Hemos hablado del fenómeno de Koppner, el fenómeno isomórfico. Se da en un 25% de los pacientes afectados de psoriasis, que es mucho. Después de ese traumatismo, después de ese golpe, después de ese rascado, de 2 a 6 semanas posteriores, esa zona que era piel sana aparece con una placa de psoriasis. Pero también, por ejemplo, quemaduras solares son el detonante de la aparición de una placa de psoriasis, ¿vale? Otro tipo de factores, por ejemplo, el clima y las estaciones. Los climas cálidos y las estaciones veraniegas mejoran la psoriasis. Pasa lo contrario con climas que sean muy fríos o en estaciones invernales como la que ahora se nos viene encima. La obesidad está íntimamente relacionada. Al principio se pensaba que primero había un brote de psoriasis y que luego la gente tendía a la obesidad, pero se ha visto que antes del despunte de la psoriasis hay muchos cuadros de aumento de obesidad abdominal. El tabaco. El tabaco es un factor que dobla el riesgo de aparición por psoriasis y, como veremos posteriormente, hay psoriasis como la psoriasis pustulosa, en la cual un 95% de los pacientes que debutaban con psoriasis pustulosa eran fumadores. Bien, esto en cuanto a factores genéticos, familiares, hereditarios y ambientales que están mediados por esos mecanismos inmunes inflamatorios de la piel. En esta figura, en este dibujo, vemos qué sucede a nivel cutáneo, a nivel histológico. Pues como hemos dicho, en una piel sana, en una piel normal, se producen una serie de interacciones de diferentes factores familiares, genéticos, ambientales, de estrés, que producen una reacción inmunitaria mediada tanto por la inmunidad innata como por la inmunidad adquirida de la piel, en la cual se produce un aumento de células inflamatorias, de células inmunitarias a nivel cutáneo. Se produce una hiperproliferación, una hiperkeratosis que da lugar a formación de esa placa. Se produce una inflamación a nivel cutáneo con el consiguiente prurito, con el consiguiente rascado, y ahí empieza un círculo vicioso, un pez que se muerde la cola, que hay más inflamación, más rascado, más formación de placa. Bien, como vemos en la parte de la derecha, se produce un engrosamiento de la última capa de la epidermis, ¿vale? Una alteración del sistema inmunitario en el que intervienen las células presentadoras de antígenos. Hay una liberación de la cascada inflamatoria de la piel, en concreto de citoquinas, como puede ser el factor de necrosis tumoral. Esto activa los linfocitos T, se produce una hiperproliferación de queratinocitos y también una vascularización de la zona, una angiogénesis, y es por eso la razón que esas placas que hemos dicho eritematosas tienen ese color rojo tan intenso, porque realmente hay numerosos vasos sanguíneos nuevos, una angiogénesis que irriga toda esa zona. Se produce inflamación, como hemos dicho, y esa hiperplasia epidérmica, ese engrosamiento, esos queratinocitos, ¿vale?, que dan ese aspecto de esas escamas no adherentes, blanco-nacaradas, que forman la placa psoriásica. Realmente lo que se produce es una aceleración en la renovación celular, que normalmente en piel sana dura 28 días, pues este proceso, que en piel sana dura 28 días, en un paciente afectado por psoriasis está muy acelerado y dura 3 o 4 días. Vamos a ver qué tipos de manifestaciones clínicas podemos encontrar en psoriasis. Hay muchos tipos y realmente quería haceros ver que entre ellos pueden evolucionar de uno a otro, incluso pueden coexistir. Vamos a ver los principales. En primer lugar, y el más frecuente, es la psoriasis vulgar o en placas. Vulgar porque afecta a un 80% de los pacientes afectados por psoriasis, y en placas, ¿por qué? Porque la lesión característica es esa placa psoriásica de la que hemos hablado antes. Como hemos dicho, se da en los planos óseos, muy típico en las zonas antecubitales, ¿vale? Y hay diferentes formas según la superficie de la piel a la que afecte. Una forma leve, que afecta a menos del 3% de la superficie cutánea, una forma moderada, que afecta del 3 al 10% de la superficie cutánea, o una forma quizás más grave, que afecta a más del 10% de la superficie cutánea. Estas formas ya empiezan a ser incapacitantes, a suponer una merma de autoestima para el paciente y una disminución muy importante en su calidad de vida. También en este tipo de psoriasis, en placa o psoriasis vulgar, hay una gran afectación a nivel del cuero cabelludo. Hay muchísimas placas psoriásicas que afectan al cuero cabelludo en una proporción muy elevada, de un 50 a un 80%. Un segundo tipo de psoriasis es la psoriasis en gotas o psoriasis gutata, que también, como veis aquí en la foto de la derecha, está caracterizada por unas pequeñas pápulas eritematoscamosas muy chiquitinas que miden de 2 milímetros a 10
milímetros, ¿vale? Se da en un 10% de los pacientes que padecen psoriasis y es muy frecuente en niños y adolescentes. Normalmente a los 3 o 4 meses suele remitir, aunque sí que es verdad que un tercio de estos niños, de estos adolescentes, acaban desarrollando una psoriasis vulgar. En estos niños y en estos adolescentes es muy frecuente esa infección estreptocócica de vías respiratorias altas a nivel faringitis que hemos mencionado antes. Suele afectar normalmente al tronco y a la raíz de las extremidades. Un tercer tipo de psoriasis es la psoriasis invertida en placas, en pliegues o intertriginosa. Bien, es una psoriasis que es minoritaria y puede coexistir con otros tipos de psoriasis. Se dan placas eritematosas, pero que no presentan ningún tipo de descamación. Son húmedas y es frecuente que tengan fisuras. Como veis en la foto de la derecha, en este caso sí o sí, son simétricas, son bilaterales y simétricas siempre. Y se dan, como decimos, en zonas intertriginosas, ¿vale? Que son zonas de piel que suelen tener roce entre ellas, por ejemplo, las axilas, las ingles debajo del pecho, la región submamaria, zonas genitales, zonas perianales. Como luego veremos, en esta psoriasis invertida es muy frecuente fenómenos de sobreinfección, como veremos posteriormente. Bien, pasamos a un cuarto tipo de psoriasis, que ya es una psoriasis más grave, que aparece de forma aguda. Se da solo en un 5% de los pacientes que padecen psoriasis y cursa de forma irrumpe con altas temperaturas, con fiebre alta, es muy incapacitante y merma mucho la calidad de vida. Se caracteriza por pústulas estériles, como unos granitos de pus, pero que son totalmente estériles, que se sitúan muchas veces sobre placas psoriásicas. Hay diferentes subtipos de psoriasis pustulosa. Los más importantes son la psoriasis palmoplantar, que como su propio nombre indica, afecta a las palmas de las manos y a las plantas de los pies. Y se da sobre todo en pacientes que han estado con tratamiento farmacológico de litio y en pacientes fumadores. En un 95% de pacientes que aparece este tipo de psoriasis pustulosa son fumadores en el momento que debuta la enfermedad. Otro tipo de psoriasis pustulosa de bastante mal pronóstico, si no hay tratamiento, es la psoriasis pustulosa generalizada, en concreto una que se denomina tipo von Thunbusch, ¿vale? En esta psoriasis, si no hay tratamiento, como os decía, puede acabar en cuadros de infección generalizada, de sepsis y muerte. ¿Por qué? Porque hay una hipoalbuminemia, una hipocalcemia, una deshidratación muy severa y una infección y muerte, con lo cual hay que actuar de forma bastante rápida. Un quinto caso es la psoriasis eritrodérmica. También es una forma muy grave que afecta al 90% de la superficie corporal, como podéis ver en la foto, y disminuye muchísimo la calidad de vida del paciente. Se produce un eritema generalizado a nivel de todo el cuerpo, en un 90% del cuerpo, que cursa con una descamación muy severa y puede ya realmente afectar también al cuero cabelludo y a las uñas. Y por último, la psoriasis ungueal. Muchos tratados apuntan a que realmente no es un tipo más de psoriasis, sino que realmente es un subtipo. ¿Y por qué? Porque solo un 5% de los pacientes que presentan psoriasis ungueal no presentan placas eritematosas psoriásicas, con lo cual un porcentaje solo muy pequeño de la gente que padece psoriasis ungueal como tipo realmente no presenta otras manifestaciones, ¿vale? Y otras manifestaciones de psoriasis en un 50% de casos presentan esta manifestación de psoriasis ungueal. Aunque parezca que no, la psoriasis ungueal es muy dolorosa y muy incapacitante porque simplemente el roce con la ropa de las uñas, el roce con el agua, al lavarnos las manos, causa muchísimo dolor y muchísima incapacidad y muchísima disminución en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué tipo de manifestaciones hay en esta psoriasis ungueal? Pues bien, hay depresiones puntiformes en las uñas, unos hoyuelos que se denominan pitings. Hay leuconiquia, ¿vale? Este color blanquecino de toda la uña. Hay hiperkeratosis del lecho ungueal. Aparecen también las líneas de Bow, que son como unos surcos, unas estrías que aparecen a lo largo de toda la uña. Onicólisis, separación del lecho de la uña. Y también la denominada mancha de aceite o parche de color salmón, que es un signo patognomónico de la psoriasis. Es decir, si aparece, el diagnóstico de la psoriasis es seguro. Bien, vamos a ver ahora realmente qué tipo de comorbilidades presenta la psoriasis, qué otras enfermedades se presentan en pacientes psoriásicos
con elevada frecuencia y que pueden hacer que la evolución de la psoriasis sea mucho peor. Bien, las tenemos que tener muy en cuenta desde oficina de farmacia y principalmente son artritis psoriásica, que se presenta en un 30% de pacientes que padecen psoriasis a nivel cutáneo. En estas artritis psoriásicas se produce un dolor crónico, una deformación de las articulaciones. Como podéis imaginar, hay muchísima limitación de la movilidad y una merma muy importante de la calidad de vida de estos pacientes. No solo afecta a articulaciones, sino que realmente estos pacientes que padecen artritis psoriásica tienen afectación ungueal, afectación del cuero cabelludo y afectación del área lumbosacra. Muy importante también los trastornos a nivel psicosocial, de la autoestima. Se produce una merma muy importante de las relaciones sociales, de las relaciones de pareja, de las relaciones laborales, a nivel rendimiento escolar, con lo cual esa merma de la calidad de vida hace que en el 60%, cifra muy importante, compañeros de los pacientes, se diagnostiquen cuadros de ansiedad y de depresión, cosa que debemos tener muy en cuenta. Otras comorbilidades, síndrome metabólico, la obesidad abdominal que hemos hablado antes, alteraciones dislipemias, resistencia a la insulina y diabetes, hipertensión, hígado graso no alcohólico. Todo esto aumenta el riesgo vascular, cardiovascular y por eso son muy frecuentes enfermedades cardiovasculares, hasta el hecho de infartos de miocardio, arteriopatías periféricas o accidentes cerebrovasculares. Y también son muy frecuentes los cuadros de infecciones, sobreinfecciones por el rascado de esas placas psoriásicas. En el caso de psoriasis invertida, esa psoriasis que hablábamos en zonas de pliegue, se producen muchas sobreinfecciones por cándidas. En psoriasis ungueales se producen muchas sobreinfecciones por cándidas y dermatofitos también. Y en psoriasis pustulosa sin tratamiento, como hemos dicho, se puede producir una infección generalizada, una sepsis y la consiguiente muerte. Con lo cual, muy importante a esta morbilidad que acompaña a la psoriasis, que realmente puede ser muy incapacitante para el paciente. Vamos a ver ahora el diagnóstico de la psoriasis y los parámetros de gravedad de la misma. Pues bien, como podéis imaginar, el diagnóstico precoz es muy importante para instaurar un tratamiento lo antes posible, no solo para esa sintomatología, para esos signos y esos síntomas de la psoriasis, sino también para intentar controlar todas esas enfermedades asociadas que aceleran una mala evolución de la psoriasis, ¿vale? Todas esas comorbilidades. ¿Cómo es el diagnóstico? Es un diagnóstico clínico, ¿vale? No suelen hacer falta ningún tipo de biopsias, lo que sí que hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico diferencial. En el caso de psoriasis de placas, la psoriasis vulgar, el diagnóstico diferencial se hace con dermatitis seborreica, con tiña y con líquen simple. En el caso de psoriasis invertida, la intertriginosa, con cándidas, como hemos dicho, y con dermatofitos. En el caso de psoriasis gutata, psoriasis en gota, el diagnóstico diferencial se realiza con psoriasis rosada, con sífilis secundaria o con líquen plano. En cuanto a criterios y a parámetros de gravedad y de evolución de la enfermedad, muy importante, se tienen en cuenta dos tipos de criterios. Por un lado, criterios morfológicos que nos dan idea de la extensión de la lesión, de la placa psoriásica, de la afectación cutánea y también de la gravedad de la misma. Tenemos varios criterios, por ejemplo, varios índices, ¿vale? El PASI, que nos da idea sobre la afectación del área y la severidad de la misma. Va desde 0, que es enfermedad nula, hasta 72, que es enfermedad máxima. El BSA es la superficie de área corporal en general afectada y el NAPSI, que también lo oiréis a veces, es el índice de afectación ungueal, ¿vale? Estos índices son muy útiles cuando se instauran tratamientos farmacológicos, porque según la evolución de los mismos podemos ver cierta efectividad en el tratamiento o no. Para catalogar si la psoriasis es moderada, leve o grave, se sigue la regla del 10, que es que a partir de que estos índices pasan del 10, se presupone que la psoriasis que afecta al paciente es grave. Pero no solo se tienen en cuenta criterios morfológicos de la enfermedad, sino que también se tienen en cuenta criterios que evalúan al paciente, que evalúan la calidad de vida que hablábamos de este paciente que muchas veces es tan incapacitante. Hay un cuestionario que nos da ideas sobre la calidad de vida dermatológica del paciente. Este cuestionario yo creo que os sonará a todos porque se utiliza para muchísimas afecciones cutáneas, pues como puede ser la dermatitis atópica o el lupus, y es de gran valor hoy en día. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la psoriasis se pone en marcha a día de hoy desde una perspectiva global. En el siglo XXI no solo se tienen en cuenta factores morfológicos y de severidad de la enfermedad, sino que también
se mira de tener en cuenta al paciente y realmente tener en cuenta esa calidad de vida dermatológica, esa incapacidad de la que hablábamos que se mide con este índice de calidad de vida dermatológica. Vamos a pasar, por último, dentro de este bloque, al tratamiento y vamos a ver aquí lo que es el tratamiento farmacológico. Bien, deciros que el tratamiento que se pone en marcha en pacientes afectados por psoriasis es un tratamiento no curativo, no va a curar el origen de la enfermedad, pero sí lo que vamos a intentar es paliar esa sintomatología tan acusada en periodos de brote, de exacerbación de la enfermedad y alargar esas fases de mantenimiento, alargar esos periodos de remisión. Tener siempre en cuenta que el tratamiento va a ser totalmente individualizado y adecuado al paciente. Como hemos dicho, se va a tener en cuenta factores de gravedad de la enfermedad y también factores que tengan que ver con la calidad de vida del paciente, ¿vale? Se va a tratar de prevenir y de tratar esas comorbilidades de las que hemos hablado con el objeto fundamental de mejorar la calidad de vida del paciente. Como veis, el tratamiento, lo que se pone en marcha, ¿vale? El protocolo de tratamiento de la psoriasis podía verse como una escalera en la que cada vez que subimos un peldaño, un escalón, implica que es un tratamiento quizás más efectivo cuando el escalón de abajo no ha hecho efecto, pero también puede tener más efectos secundarios para el paciente, puede ser más agresivo, con lo cual iremos subiendo paulatinamente de escalón en escalón. El primer escalón es en el único que realmente el farmacéutico tiene la toma de decisión, es de indicación farmacéutica, es la actuación farmacéutica que veremos en el segundo bloque de mi intervención y se basa en la pauta de productos emolientes y productos queratolíticos, ¿vale? En el segundo escalón vamos a ver medicamentos tópicos que son corticoides derivados de la vitamina D y retinoides tópicos. El tercer escalón se basa en la fototerapia, ultravioleta B de banda estrecha o púas, oralenos con ultravioleta A. Pasamos a un cuarto escalón de tratamiento sistémico en los que se pueden pautar inmunomoduladores como el metotrexato o la ciclosporina, la cinetrina o apremilast o ácido fumárico. Y el último escalón, el más innovador, el más novedoso, que yo creo que os sonará a todos, es el tratamiento biológico. Como veis, en el eje de abscisas vemos una progresión del tratamiento que os he dicho que a medida que vamos subiendo peldaño tras peldaño, pues bueno, hay más probabilidad de efectos adversos en el paciente en estos tratamientos. Vamos a ver de forma rápida porque aunque realmente, como os digo, en oficina de farmacia no tenemos toma de decisión en estos tratamientos farmacológicos, es muy importante que sepamos en qué se basa cada uno, tener leves nociones al respecto y realmente os quería hacer especial hincapié en la importancia de la atención farmacéutica en todas estas pautas, en todos estos escalones de tratamiento, porque realmente si algo tenemos muy importante por hacer con el paciente psoriásico es que no salga de la farmacia sin que le quede nada claro en cuanto a su adherencia, a su cumplimiento de la medicación pautado por el médico. Pues bien, vamos a ver en qué se basa algunas pinceladas de este, tratamiento farmacológico. Bien, en primer lugar, el tratamiento tópico, como sabéis, el tratamiento de base, corticoides. Os he puesto en la tabla de la derecha los corticoides de diferente potencia que se suelen utilizar en el tratamiento de la psoriasis. No vamos a entrar en todos ellos en detalle porque realmente nos llevaría, pues bueno, otro webinar de otra tarde al completo, pero bueno, sí mencionarlo para que os quede constancia de ello. Como sabéis, los corticoides se presentan en diferentes formas galénicas, ¿vale?, que se adecuarán dependiendo de la zona a tratar, de la zona de lesión, dependiendo del paciente, ¿vale? Se van a buscar formas galénicas que tengan bastante adherencia para el paciente. Tipos de presentaciones, pues bien, pomadas o ungüentos, que como sabéis tienen un porcentaje muy bajo de agua, se utilizarán para zonas muy seróticas, muy deshidratadas, gruesas, ¿vale? También hay presentaciones galénicas como soluciones, espumas o champús para las zonas de placas psoriásicas capilares y también cremas o lociones para zonas más extensas. Como sabéis, los corticoides a nivel tópico no están exentos de efectos secundarios. Manifiestan lo que conocéis como taquifilaxia. Eso es, que la eficacia clínica va disminuyendo a las mismas dosis, con lo cual, para tener el mismo efecto farmacológico, la misma eficacia clínica, hay que ir subiendo la dosis de corticoide porque si no, la piel se acostumbra. También el efecto rebote, cuando los corticoides dejamos de utilizarlo, presentan un efecto rebote muy marcado y otros muchos como atrofia cutánea, estrías y demás, con lo cual suelen ser tratamientos que tienen que durar muy poquito tiempo a nivel tópico y normalmente y en la farmacia encontramos combinaciones de corticoides tópicos con queratolíticos o con análogos de la vitamina D. Bien, vamos a hablar de estos análogos de la vitamina D, el calcitriol, el calcipotriol o el tacalcitol.
¿Qué hacen estos análogos de la vitamina D? Bueno, pues modulan la respuesta inflamatoria a nivel cutáneo. ¿Qué efectos secundarios tienen? Pues bien, que producen irritación local en la zona de aplicación. Por eso, normalmente, aunque son para tratamientos más extensos, más largos, pero sí que se suelen combinar con corticoides, ¿vale? Otro tipo de fármacos que se utilizan a nivel tópico, los retinoides, el tazaroteno. ¿Qué hace el tazaroteno? Inhibe la proliferación celular y modulan la diferenciación a nivel cutáneo. ¿Qué efectos secundarios tienen los retinoides a nivel cutáneo? Pues bien, producen prurito, ardor y eritema en la zona de aplicación del retinoide y sí que es verdad que tienen cierto potencial teratogénico, ¿vale? Y un tercer tipo de fármacos a nivel tópico son los inhibidores de la calcinurina, que no están indicados en España para psoriasis, pero todos los conocéis, son el tacrolimus y el pimecrolimus, que se utilizan ahora de vez en cuando porque tienen una menor irritación en la zona. Bien, pues si subimos al tercer escalón nos encontramos lo que habíamos hablado anteriormente, que es la fototerapia, ¿vale? Cuando ese tratamiento farmacológico tópico no funciona o no funciona como debiera, se pasa al escalón de la fototerapia. Bien, la fototerapia tiene a nivel cutáneo un efecto inmunosupresor, antiproliferativo y antiinflamatorio, pero que tiene en contraposición, tiene un elevado riesgo carcinogénico, por lo cual en niños, en pacientes menores o en pacientes que tengan un alto riesgo de sufrir cáncer cutáneo, pues no se utilizará. A día de hoy se utiliza sobre todo la radiación ultravioleta B de banda estrecha, es el tratamiento de elección y queda para casos más graves el tratamiento PUVA, que como sabéis es una fotoquimioterapia que se hace con soralenos, fotosensibilizantes y radiación ultravioleta A. Pasamos al siguiente escalón, que es el tratamiento sistémico. Para subir a este escalón, ¿qué criterios se tienen en cuenta? ¿Qué criterios tienen los médicos en cuenta? Pues bien, una ausencia total de efectividad o de control de la patología en tratamiento tópico o de fototerapia, psoriasis extensas con un PASI de mayor de 10, una BSA entre 50 y 10, limitación funcional, incapacidad y disminución de la calidad de vida del paciente, ¿vale? O en casos de psoriasis grave, como hemos hablado antes, eritrodérmica, pustulosa o artritis psoriásica. Un bloque, hemos hablado antes, inmunosupresores, ¿vale? El metotrexato, dosis bastante altas al inicio, aunque luego van en disminución de 5 a 25 miligramos a la semana. Tiene un efecto antiproliferativo y antiinflamatorio, pero numerosos efectos adversos, como sabéis, a nivel hepático, a nivel renal y a nivel gastrointestinal, ¿vale? Se pauta ácido folínico para disminuir todos estos efectos adversos. Hay que monitorizar al paciente y realizar analíticas y controles paulatinos. Bien, como sabéis, con el metotrexato hay que evitar el embarazo 3 meses después del final del tratamiento. Inmunosupresores como la ciclosporina. También dosis altas al inicio de 2,5 a 5 miligramos por kilo de peso y día, con un efecto también antiproliferativo y antiinflamatorio. Tiene una eficacia la ciclosporina mayor que el metotrexato en psoriasis vulgar y en psoriasis pustulosa, pero el metotrexato mayor que la ciclosporina en eritrodérmica y en artritis psoriásica. Efectos adversos también a nivel renal, hipertensión, gastrointestinales y muchas interacciones con otros medicamentos, cosa que suele ser bastante habitual por las comorbilidades en el paciente psoriásico. Bien, la ciclosporina se utiliza en tratamientos intermitentes de corta duración, pero quizás en pacientes que tengan deseo de concepción en un plazo o en un corto periodo de tiempo. Bien, otro grupo de fármacos de tratamiento sistémico, los retinoides, la citretina, ¿vale? Dosis de 10 a 50 miligramos día. No produce, su mecanismo de acción no está relacionado con la inmunosupresión, con lo cual va a ser el de elección para pacientes inmunodeprimidos, ¿vale? Se utiliza muchas veces con terapia combinada, con fototerapia o con análogos de la vitamina D y efectos adversos, un marcado efecto teratogénico vía oral, vía sistémica, durante 3 años hay que pautar una anticoncepción severa y también hay alteraciones del perfil hepático y lipídico. Otros tratamientos, el apremilast, ¿vale? Con dosis de 30 a 60 miligramos al día, que es un antiinflamatorio que inhibe la fosfodiesterasa 4, ¿vale? Los efectos son mayoritariamente a nivel gastrointestinal. Y otros tratamientos sistémicos no biológicos, ¿vale? Como pueden ser el dimetilfumarato, que tiene un efecto antiinflamatorio inmunomodulador, numerosos efectos gastrointestinales, o el tofacitinib, ¿vale? O la leflunomida, que no tienen indicación en dermatología, pero se utilizan y se pautan por su efecto antirreumático y antiproliferativo en artritis psoriásica. Bien, por último, comentaros de forma rápida los nuevos tratamientos biológicos. No son de elección,
se tienen en cuenta y se individualizan según el paciente, con un abordaje desde el punto de vista multidisciplinar, porque realmente muchas veces suceden muchos efectos adversos. Yo creo que todos sabéis que son de administración subcutánea y en hospital. El paciente tiene que ir al hospital a administrárselos, pues bueno, una semana al mes, cada 2 semanas, depende del fármaco, de la molécula. Como sabéis, se obtienen por ADN recombinante y buscan dianas terapéuticas que están íntimamente relacionadas, pues eso, con mediadores y la cascada inflamatoria, como puede ser el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, como la 12, la 23 o la 17. Os he puesto todos los fármacos y todos los mecanismos aquí en la tabla esta de la derecha, o que están relacionados con enfermedades autoinmunes. Bien, pues por mi parte termino este primer bloque. Espero que os haya resultado interesante. Había mucha información, quizás un poco árida, pero bueno, espero que os haya resultado de interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Creo que ha sido muy interesante. Has hecho un súper repaso, aparte de muchísima información. Muchísimas gracias. Y vamos ahora a escuchar a Santiago Alfonso, que nos va a contar un poco la parte del paciente, ¿no? Que es nuestro leitmotiv, ¿no? El centro de lo que tiene que ser nuestra atención. Así que, Santiago, adelante, la audiencia es tuya. Perfecto. Pues bueno, primero agradecer a las vocalías de la farmacia y al frente a Tomás que haya pensado en nosotros y que también os suméis al Día Mundial de la Psoriasis. Felicitar a Blanca Yácer, vocal de Dermofarmacia de Alicante, que me ha precedido por su fantástica presentación. No se ha dejado nada y sobre todo un nivel muy, muy alto. Agradecer también a los que no vemos, a la otra Blanca Vargas, gestora de la vocalía, y Antonio, que están ahí atrás, ayudándonos y apoyándonos. No os veo, pero bueno, seguramente detrás del ordenador hay muchas caras conocidas. Pediros disculpa porque llevamos con la dichosa pandemia, llevamos unos tiempos desconectados, pero sabéis que nosotros nos encanta ir a veros, ir a todos los colegios de farmacia. Como decía Tomás, hemos tenido la suerte de hacer todos y cada uno de los colegios, en muchos hemos repetido plaza, pero bueno, seguro que pronto volveremos. Agradecer a Tomás el liderazgo en la vocalía. Nosotros, decía él, ¿no?, que llevamos ya, Acción Soler lleva desde el año 93 trabajando, pero esa unión con la farmacia la vimos clara en el año 2007. Estaba de vocal Ana Liaga, luego tuvimos a Cristina y ahora con Tomás. Pues bueno, hemos venido trabajando en muchos temas de apoyo al paciente. Y como decíamos, estamos en el Día Mundial y nuestro lema para este año es Unidos actuamos, ¿no? Y no se me ocurría mejor manera de celebrarlo que también unirnos con la farmacia, ¿no?, a la que tanto debe y a la que tanto necesita el paciente con psoriasis. Yo os vengo a explicar rápidamente un estudio que hicimos con los pacientes que se llama NEXT, Necesidades y Expectativas de los pacientes con psoriasis. Sabéis que nosotros trabajamos con pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica. Se está enfocado a los pacientes con psoriasis. Y es un estudio que nos pretende o que busca conocer cómo se sienten los pacientes con psoriasis, ¿no? Busca ser una hoja de ruta de cómo se sienten, cuáles tienen sus prioridades, cuáles son sus necesidades, un poco el otro lado del mostrador, el otro lado de la mesa, ¿no? ¿Qué opina de su enfermedad, ¿no? Y para eso realizamos una encuesta con método científico, una encuesta en la que participaron más de 1.200 pacientes. Aquí tenéis una muestra de 1.265 pacientes. Tenéis aquí la representación por comunidades. Por género hubo una mayor participación de las mujeres, debe ser por aquello más colaboradoras. Y luego también un comité científico en la que también participaron los farmacéuticos a través de Emilio Monte, un farmacéutico de Valencia. ¿Y qué nos dice la encuesta? Bueno, nos dice cosas que quizás ya supiéramos, pero ahora tenemos un documento científico que así lo describe, ¿no? Y nos escribe que tenemos a muchísimos pacientes que no hacen nada por su enfermedad, que no reciben ningún tratamiento. Sabéis, y bien lo ha explicado Blanca, la psoriasis no es únicamente una enfermedad de la piel, es una enfermedad inmunomediada, una enfermedad inflamatoria en la que no solamente está implicada la piel, sino otros órganos.
Y lo que más nos sorprende de ese 27% de pacientes que no reciben ningún tratamiento, si bien es verdad que muchos pacientes tienen una psoriasis leve, aquello que vosotros veis nuevamente en el mostrador, que son aquellas placas típicas en codos, en rodillas, en la zona sacra, pero sí que hay un colectivo importante de aquí, de ese 27% de los pacientes que no reciben ningún tratamiento, un 52%, o sea, un 13% de los pacientes declara tener una severidad en la psoriasis, una psoriasis severa. Sabéis que la psoriasis se divide en leve, moderado o grave, y a partir de moderado o grave los pacientes requieren de tratamiento sistémico. Nos preocupa que hayan pacientes que declaren tener una enfermedad moderada o grave y que no estén realizando ningún tratamiento. Esto lo estamos trabajando y viendo cómo podemos hacer que esto mejore, y sobre todo la oficina de farmacia va a tener un papel fundamental en este cambio de la actitud del paciente. También estuvimos analizando, ¿no?, el tipo de tratamiento. Aquí también vemos una discordancia en los datos, ¿no? El 40% de los pacientes comenta que está con tratamiento tópico o con fototerapia. Y de ese, pero en cambio el 53% de esos pacientes declara tener una psoriasis moderada o grave. O sea, aquí vemos que también los pacientes están con infratratamiento. Y luego también destacar, ¿no?, el porcentaje de pacientes con terapia biológica. Solamente vemos un 18% de pacientes. ¿Qué nos arroja esto? Bueno, pues pacientes inactivos y también pacientes infratratados. Aquí también un papel fundamental el vuestro, ¿no?, en ese cambio de actitud del paciente. En cuanto a satisfacción con los tratamientos, ¿no?, un 47% de los pacientes con psoriasis moderada o grave no está satisfecho con su tratamiento. Toda la innovación que ha puesto encima de la mesa Blanca va dirigida a pacientes con psoriasis moderada o grave. O sea, es preocupante que a pesar de tener toda la innovación, los pacientes no estén satisfechos. Y luego también Blanca ha manifestado, ¿no?, las comorbilidades. Una comorbilidad es la afectación emocional, la afectación psicológica de la enfermedad, que está descrita hace muchos años, y aquí también vemos una falta de recursos en cuanto al apoyo emocional, que los pacientes, en el caso de la moderada o grave, pues que están en el ámbito hospitalario, no se les ofrece. Por eso aquí también debemos reforzar, y os pedimos que nos ayudéis, ¿no?, en ese apoyo emocional a los pacientes. Ya de por sí la botica es un centro, ¿no?, de apoyo emocional, pero todavía si cabe más en el paciente con psoriasis. La psoriasis es una enfermedad, como muy bien ha descrito Blanca, muy típica, muy característica, pero es una enfermedad que fastidia la vida de las personas. Cuando la psoriasis aparece, a veces aparece la psoriasis y desaparece la persona. Y eso, hoy en día, en nuestro país, en nuestro sistema sanitario, con las prestaciones que tiene, eso no ha de ser así. Y hemos de conseguir que los pacientes pues puedan llegar a los tratamientos que más les beneficien y puedan recuperar esa personalidad perdida por la psoriasis. En cuanto a las necesidades que manifiestan los pacientes, sobre todo la parte física, pues un paciente con psoriasis lo que quiere es no tener psoriasis, ¿no? No llegamos a curarla, pero sí pues llegamos a blanquearla. Y eso es un poco lo que quieren los pacientes, pues que aquello que está en su piel desaparezca. O sea, todo lo físico para el paciente es muy importante. Está muy bien que podamos trabajar con el paciente, el apoyo psicológico, el apoyo de las emociones, pero también esa afectación psicológica, como mejor se trata, es mejorándola y blanqueando la piel de los pacientes. En cuanto al impacto de la calidad de vida de los pacientes, Blanca nos ha comentado que también se mide a través de un cuestionario de calidad de vida. Quizás se mide poco, pero bueno, cuando le preguntamos a los pacientes cómo les afecta, lo que todos sabemos, y por desgracia afecta en todo. Afecta en lo emocional, un 36% de los pacientes, en lo físico, un 39%, y sobre todo en lo académico, en las relaciones de pareja, en el sueño, en el tiempo libre. La psoriasis está presente las 24 horas del día e interfiere en todo. Sobre todo porque al final la psoriasis está en la piel, en la tarjeta de presentación, en nuestro órgano de relación, y siempre pues es mirada de los demás.
Y con estos datos que hemos hecho, no solamente os los comentamos a vosotros, los ponemos a disposición de los pacientes, sino también lo que intentamos es provocar el cambio, ¿no? Que nuestros sistemas de salud, a través de estos datos, pues puedan adaptar y pueden hacer cambios según las necesidades de los pacientes. Hemos trasladado esta encuesta, que también la pondremos a disposición de todos vosotros. Lo hemos hecho con la comunidad científica a través de congresos, lo hemos hecho en reuniones con todas las consejerías. Yo mismo he tenido la posibilidad de reunirme con los principales gestores, con los principales decisores, aunque quizás decisor debería ser el paciente, pero bueno, decisores sanitarios hemos tenido la posibilidad de reunirnos, y también en reuniones de este nivel, ¿no? Al final con gente y con vocalías y con farmacéuticos que estáis con los pacientes, ¿no? Porque también esos datos os pueden ayudar a mejorar la atención que ya venís realizando desde la oficina de farmacia. También importante trabajar con los medios. Si os recordáis, cuando íbamos por las provincias, por los colegios de farmacéuticos, siempre, ¿no?, realizamos nuestra rueda de prensa, hacíamos algún impacto con los medios, pues aprovechando que estábamos allá, pues lo seguimos trabajando y estamos siguiendo, lanzando notas de prensa tanto estatales como en medios más regionales o locales, y esas son algunas muestras. Llevamos ya unos impactos de 60 millones de personas. Debemos ser el altavoz de los pacientes, debemos ser la sociedad científica Acción Psoriasis de los pacientes, y por eso también no solamente en registrarlo, publicarlo, sino también hacerlo público. Aquí tenéis algún tipo de las presentaciones que hemos venido haciendo. Así que me gustaría, para acabar, expresar algunas conclusiones, ¿no? Deciros que la psoriasis, como comentaba, ¿no?, está presente siempre, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Cómo afecta lo físico, pero cómo afecta lo físico. Luego, desde la oficina de farmacia habéis visto pacientes inactivos. Aquí una llamada a que el paciente tome las riendas de su enfermedad, a que se vuelva el gestor de su enfermedad. Acción Psoriasis, sabéis que es la asociación y asocia a los pacientes, pero este es un club que los pacientes no quieren pertenecer, ¿no? Nosotros repartimos carnets que la gente no quiere. La esfera emocional es muy importante, como decíamos. También intentar consolar, intentar apoyar a los pacientes y también ofrecerles la asociación en ese acompañamiento. Y sí que me gustaría, tengo algunas conclusiones más a título personal que me gustaría poner encima de la mesa, ¿no? Hablábamos al principio, ¿no?, de infradiagnóstico y infratratamiento, eso está claro. El impacto en la calidad de vida de los pacientes se debe medir más de lo que se mide únicamente en la especialidad. El tratamiento en psoriasis es muy importante, pero el primer tratamiento para los pacientes ha de ser peso, tabaco y alcohol. Eso yo sé que desde la oficina de farmacia lo lleváis en el ADN, pero hay que convencer al paciente que el tabaco, que el alcohol y el sobrepeso es parte del tratamiento. También deciros que los pacientes quieren la cura, y si no tienen la cura, pues aquello que más se le parezca, ¿no? Porque Blanca nos ha hablado de los nuevos tratamientos, ¿no?, de las terapias biológicas. Muchas de ellas, y las próximas que veremos, ya hablan de blanqueamiento. No hablan de cura, pero hablan de que el paciente se libere de la enfermedad. También es verdad que debemos hacer trabajar más al paciente. El paciente debe ser el gestor, a entender que la enfermedad la tiene él y puede hacer mucho más por su enfermedad de lo que está haciendo. La psoriasis es una enfermedad sistémica, también nos lo comentaba Blanca, y requiere de más profesionales aparte del dermatólogo y del reumatólogo. Requiere de enfermería, requiere de fisioterapia en algunas ocasiones, requiere de psicología y requiere también de farmacia, ¿no? El paciente en algunas ocasiones refiere que necesita más afecto de los sanitarios, ¿no? Ve
quizás no es en vuestro caso porque la mayoría de vuestros pacientes os conoce de toda la vida, ¿no? Pero requiere que el sistema sanitario, pues bueno, pues establezca una mayor relación. Toda la parte esta que estamos trabajando también a veces de la humanización, ¿no? Pues también la psoriasis requiere de mayor humanización en la atención sanitaria. Un tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? Que en este país, ¿no? La excelencia de la psoriasis también viene ligada al código postal. ¿Sabéis? Y si vives en una región o si vives en otra, te toca un hospital o te toca otra, tu futuro con la psoriasis va a ser uno o va a ser otro. También poner de manifiesto la importancia de las organizaciones de pacientes, ¿no? Como nosotros, no solamente estamos para apoyar al paciente, estamos para garantizar la prestación de los pacientes. Estos días estamos viendo como a causa del COVID, ¿no? La cronicidad, principal tema de salud de este país, ha estado abandonada o ha tenido que ser relegada la atención a la cronicidad. El COVID y el post-COVID ha de ser una excusa, ha de ser un motivo de una nueva revolución en la asistencia a los crónicos. Las aseguradoras públicas que tenemos todos nos han de garantizar aquello que por contrato tenemos y lo que no puede ser es que demos pasos hacia atrás. El paciente ha de exigir aquello que su aseguradora le ha de dar. Y sobre todo porque vienen tiempos difíciles y no queremos dar paso atrás. Tenemos un sistema público construido y financiado por todos nosotros y ese sistema queremos que se mantenga así. Queremos garantizar la asistencia igualitaria a todos los pacientes, independientemente de dónde vivan. Los pacientes del siglo XXI deben ser tratados con tratamientos del siglo XXI. Y como decía, las organizaciones de pacientes hemos de ser los centros de empoderamiento de los pacientes. Y sí que me gustaría agradeceros todo aquello que hacéis de la farmacia. Haremos muchas más cosas, nos necesitamos muchísimo, sobre todo para detectar nuevos pacientes, para convencer al paciente que se active. Es un camino largo el acceso a la especialidad, es un camino largo el acceso a la innovación. También es muy importante, y ahí os necesitamos muchísimo, en la detección de la artritis psoriásica, aquellos dedos en salchicha, aquellos dolores de espalda, que ayudéis al paciente a que relacione esos dolores con una posible afectación articular. Eso está claro, entre un 20 y un 30% de los pacientes van a desarrollar artritis psoriásica, que también desde la oficina de farmacia podáis ayudarle. Y como siempre, estar a vuestra disposición para seguir avanzando, para seguir innovando y para seguir consiguiendo que la psoriasis no interrumpa las ilusiones de nadie. Muchas gracias, Tomás y equipo. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por esta visión desde la Asociación de Pacientes. Muchísimas gracias por explicar. Ya hay algunas preguntas que te haremos al final para todos los que estáis escuchando. Ya no lo he comentado en este webinar, pero como sabéis, al final podéis ir haciendo preguntas a través del chat. Al final las responderemos todas. Si no nos da tiempo de responderlas todas, haremos un documento de preguntas como os he hecho con otros webinares. Y lo colgaremos en la página de farmacéuticos. Y bueno, y como sabéis, contestamos todas las preguntas, excepto las que hablan de marcas de productos. Sabéis que desde el Consejo no tocamos nada de marca ni de ningún tipo de producto. Hacemos charlas blancas y hablamos de activos, hablamos de medicamentos, hablamos de ingredientes cosméticos, pero no de marcas. Bueno, pues, Santiago, muchísimas gracias. Luego hay varias preguntas, así que luego te las haremos, que ha creado... crea, yo creo que curiosidad y crea dudas y crea por parte del farmacéutico también ganas de conocer cuál es la sensación del paciente frente a algunas situaciones en el tema de la psoriasis. Pero bueno, vamos a pasar ahora con Blanca Yasser para que nos haga su segunda parte, que es un poco cómo debe ser esta atención farmacéutica al paciente con psoriasis, ¿no? Cómo debe ser esta actuación farmacéutica en dermofarmacia y cómo podemos ayudarles y qué consejos debemos darles. Muy bien, Blanca, pues te dejo a ti para esta segunda parte que sé que será igual de excelente que la primera.
Gracias, Tomás. Pues bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a Santiago por la intervención. Para mí, Santiago, ha sido súper interesante porque, bueno, has puesto el acento, la tilde y el interés en muchas de las cosas que ya tenemos en cuenta, pero en muchas de las cosas que deberíamos empezar a poner en marcha desde las oficinas de farmacia de todo el territorio nacional. Esta parte mía de la presentación, esta intervención, va muy unida a todo lo que nos ha recalcado Santiago en su intervención y va sobre qué podemos hacer, compañeros, desde la oficina de farmacia para este tipo de pacientes. Actuación farmacéutica en psoriasis. Bien, he dividido esta intervención, este segundo bloque, en los diferentes puntos. En primer lugar, compañeros, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel del farmacéutico comunitario ante pacientes afectados por psoriasis? Luego vamos a hablar de criterios de derivación y de la importancia de derivación al especialista de este tipo de pacientes, recomendaciones y medidas higiénico-dietéticas, higiénico-sanitarias, tratamiento dermofarmacéutico y apoyo psicológico del paciente. ¿Cuál es el papel del farmacéutico comunitario en esta patología? Pues bien, yo creo que Santiago ya ha dado muchos de los puntos clave que vamos a hablar aquí, pero que vamos a seguir haciendo especial hincapié. Bien, el farmacéutico comunitario tiene que ser parte de ese equipo multidisciplinar, no solo dermatólogo, reumatólogo, enfermeros, todas esas comorbilidades que afectan a este tipo de paciente. Tenemos que trabajar en conexión con todos estos especialistas sanitarios y abordar al paciente de forma integral. Cobra especial importancia todo lo que tiene que ver con atención farmacéutica. El cumplimiento, la adherencia al tratamiento farmacológico es tremendamente importante. El empoderamiento del paciente, como ha dicho Santiago, el explicarle bien la enfermedad, la sintomatología de todas esas comorbilidades. Realmente el tener bien claro, como ya hemos mencionado, que no salga de la oficina de farmacia sin todas esas pautas claras de cuál es la posología, de cuál es la dosis, de si está tomando bien ese tratamiento farmacológico, si hay cumplimiento, si hay adherencia, cómo no, y podemos promover el uso de SPDs, de sistemas personalizados de dosificación para este tipo de pacientes, para que no cometan ningún error con la medicación. Muy interesante bajo mi punto de vista. También empoderar al paciente, cómo no, de problemas relacionados con el medicamento, de RAM, de reacciones adversas del medicamento. También hacer especial hincapié en estos pacientes, pues eso, que si cambian de médico, que se van a visitar a un nuevo médico, que tengan bien claro el compartir con ellos esa patología, esos fármacos que toman, porque hemos hablado antes de fármacos agravantes y detonantes de cuadros y de brotes de psoriasis. Entonces, cuando los pacientes se mueven a otra ciudad, cambian de médico, visitan a un nuevo médico, desde la oficina de farmacia vamos a hacer especial hincapié en toda esa nueva medicación que les pueden incorporar a su tratamiento normal. O sea, en atención farmacéutica tenemos muchísimo por hacer en este tipo de pacientes. En actuación farmacéutica hablaremos ahora de todos esos tratamientos de indicación farmacéutica, de tratamientos farmacológicos que no necesitan prescripción médica y que puede pautar el farmacéutico, de tratamientos dermofarmacéuticos que en este caso para el paciente psoriásico son muy importantes y son un coadyuvante a su tratamiento farmacológico y, como no, de medidas higiénico-dietéticas y de todo el consejo farmacéutico, pues que va a englobar toda esta acción que podemos hacer desde la oficina de farmacia, desde la farmacia comunitaria. ¿Con qué objetivos? Pues bueno, yo creo que queda totalmente claro. Disminuir esa sintomatología de brote y alargar esas fases de mantenimiento, esos periodos interbrote. Y como ha dicho Santiago, y si me lo permite, Santiago, ya me lo quedo para mí, a blanquear, o sea, realmente a disminuir esas placas eritematosas, o sea, el concepto de blanquear la piel del paciente psoriásico me ha gustado mucho porque con una serie de recomendaciones que vamos a ver posteriormente, todo esto se puede facilitar y yo creo que se puede conseguir. Bien, con ese empoderamiento, con esa educación sanitaria que nos va a diferenciar como profesionales sanitarios accesibles y de confianza para la población, porque realmente lo somos y tenemos que poner en valor eso y aprovecharnos de eso con el paciente psoriásico porque tenemos muchos beneficios que obtener para ellos, pues vamos a conseguir un éxito en el tratamiento y una mejora en la calidad de vida y acompañados y apoyados de ¿qué? Pues de esas asociaciones como Acción Psoriasis, como Santiago, con todo lo que nos ha explicado, que realmente van a apoyar, van a acompañar y van a ayudar al paciente en todo lo que nosotros desde la oficina de farmacia no consigamos llegar, muy importante. Y además tener en cuenta, compañeros,
que Acción Psoriasis no solo va a ayudar al paciente, sino que podemos realmente echar mano de ellos, acompañarnos de ellos para formar a nuestros equipos. Todos esos trípticos, todo ese material impreso, todo ese material físico, el visitar realmente las publicaciones, los estudios como el que ha compartido Santiago ahora aquí mismo, sus redes sociales, que os invito a que lo sigáis en Instagram. Pues bueno, todo eso nos da realmente una información, una formación totalmente actualizada a los equipos de la oficina de farmacia para realmente poder seguir empoderando y haciendo educación sanitaria con estos pacientes afectados por psoriasis y con todas sus comorbilidades. Bien, como hemos dicho, es tremendamente importante en esta patología los criterios de derivación al especialista. ¿Y por qué? Porque hemos dicho que es tremendamente importante el diagnóstico precoz de esta enfermedad con el fin también de realmente disminuir esas comorbilidades de la psoriasis. Pues bien, los criterios de derivación en este caso son los siguientes. Paciente no diagnosticado o paciente que no presenta respuesta al tratamiento de 3 meses. Reaparición de las lesiones, de las placas, de las pústulas tras el cese del tratamiento. Situaciones especiales como puede ser el embarazo o periodo de lactancia. Menores de 18 años. Hemos hablado de las reacciones adversas al medicamento. Sospechas de casos de sobreinfección. Y dolor e inflamación articular en pacientes con antecedentes de psoriasis. Todo eso de forma inmediata nos va a hacer realmente derivar al paciente al especialista. Bien, vamos a ver qué recomendaciones y qué medidas higiénico-dietéticas podemos aportar nosotros desde la farmacia comunitaria al paciente. Vamos a ver en lo que es la higiene diaria, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar? Pues bien, se recomiendan baños en el caso de psoriasis de 20 a 30 minutos con agua templada, que no sea muy caliente, de 25 a 30 grados, que nunca supere la temperatura corporal. Tener en cuenta que a los productos en el baño se les pueden añadir extractos como puede ser avena, como puede ser trigo. Se debe recomendar la utilización de sustitutos del jabón natural, de jabones Sindex que contengan detergentes sintéticos, que son bases lavantes realmente muy suaves, que no agreden la barrera cutánea, que ese cemento intercorneocitario que nos da esa función protectora no lo deslipidizan, ¿vale? Se buscan productos que tengan un pH ligeramente ácido, de 4,5 a 5,5. Se evitarán totalmente accesorios, esponjas, guantes, cepillos, porque eso va a deteriorar mucho la barrera cutánea en todas las patologías cutáneas, pero muchísimo más en el caso del paciente psoriásico. Como siempre, y siempre lo hablamos, Tomás muchas veces lo menciona en sus intervenciones, el secado para todos, para piel sana y piel con alteración y piel con patología, debía ser para todos nosotros un secado respetuoso, a toques, sin frotar, sin fricción. Y en este caso, en el caso de los pacientes psoriásicos, muchísimo más todavía. A nivel capilar, ¿qué tipo de productos vamos a buscar? Se van a utilizar formulaciones que tengan bases lavantes muy suaves, que no tengan tensioactivos con elevado poder detergente, ¿vale? Que sean capaces de retirar el tratamiento farmacológico, ¿vale? Y también se van a recomendar una buena higiene, un buen corte y una buena limpieza de uñas. ¿Para qué? Pues eso, para que debajo del lecho ungueal no queden microorganismos que pudiesen resultar patógenos y que realmente tras el rascado de esas placas psoriásicas, de esas pústulas, no se produzcan episodios de sobreinfección. Bien, se pautan también muchas veces lacas o soluciones ungueales que realmente van a proteger el lecho ungueal, van a disminuir esa incapacidad, ese dolor, esa molestia que hemos hablado antes que había en manifestaciones de psoriasis ungueal. Hay que tener especial precaución en las formulaciones de higiene y también en las de hidratación y emoliencia con productos que pudiesen resultar irritantes. Productos irritantes que ya sabéis que realmente no tienen ninguna función en la piel, como pudiesen ser perfumes o también productos irritantes como alcohol o aceites esenciales. Hay que tener en cuenta que un efecto muy beneficioso puede ser el de acudir a balnearios y los baños en el mar, no solo por la mejora que tienen a nivel cutáneo, pues, sino también por ese efecto relajante de disminución del estrés del paciente. Todo eso se ha visto que, bueno, mejora los cuadros de evolución y de sintomatología del paciente, ¿vale? Vamos a hablar de medidas higiénico-dietéticas, ¿vale? Como puede ser la exposición solar. Hemos hablado del efecto beneficioso de la radiación ultravioleta A. Produce un efecto inmunomodulador, antiinflamatorio, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esa radiación ultravioleta pues realmente
esa inmunosupresión realmente también puede derivar en episodios, pues eso, de alteraciones en el DNA de las células y ser, pues bueno, proclive a sufrir determinadas alteraciones cutáneas que desencadenen, pues eso, en cáncer cutáneo. Con lo cual, tenemos que dar nuestro mejor consejo farmacéutico en cuanto a fotoprotección se refiere. Pautar el uso de fotoprotectores de amplio espectro con una galénica adecuada que mejore la adherencia al uso de fotoprotectores de los pacientes, ¿vale? Y tener en cuenta también que este tipo de pacientes psoriásicos toman muchísimos medicamentos y muchos de ellos pudiesen resultar fotosensibilizantes, con lo cual esta exposición a la radiación solar tiene que ser siempre con unas buenas medidas de fotoprotección que debemos pautar y hacer especial hincapié desde la farmacia, ¿vale? Otra serie de recomendaciones, las prendas naturales que transpiren. Hay que evitar el exceso de prendas de abrigo, ¿vale? Que tengan fibras sintéticas, evitar el exceso de temperatura, evitar el sudor, evitar los suavizantes, porque también resultan muy irritantes, muy alergénicos para este tipo de pieles, ¿vale? Recordar a nivel demostrador que, como hemos dicho, hay muchos medicamentos agravantes de la enfermedad. Hacer especial hincapié en el uso de corticoides, en tratamientos de larga duración de corticoides y, sobre todo, en que los pacientes no supriman los corticoides de manera brusca, de manera inmediata, sin consultar con el médico, con el especialista. También debemos hacer educación sanitaria, empoderamiento del paciente con esos factores de riesgo que hablábamos al principio. Y Santiago lo ha marcado muy bien, evitar la obesidad, evitar el alcohol, el tabaco, el estrés, traumatismos en zonas sanas que pudiesen causar esas placas de psoriasis, sobreinfecciones. En cuanto a la dieta, pautar una dieta rica en antioxidantes, en frutas, en verduras. Celíacos, el gluten, no sé si os consultarán mucho sobre eso. Pues bien, en celíacos, en intolerantes, realmente dietas exentas de gluten han mejorado mucho la sintomatología a nivel cutáneo, no solo digestivo. Incluso en pacientes que no tienen marcadores serológicos positivos y que la biopsia a nivel duodenal no ha sido positiva, realmente dietas exentas de gluten han mejorado mucho la sintomatología, pero no por ello en todos los pacientes psoriásicos tenemos que recomendar una dieta exenta de gluten, porque realmente vienen muchos pacientes a la farmacia que han oído eso de otros enfermos, de otros compañeros y te lo preguntan. Realmente, si no hay sintomatología digestiva de sensibilidad al gluten, no hay por qué retirar el gluten, ¿vale? Si hay sintomatología, es una medida que puede resultar bastante beneficiosa a nivel cutáneo, como decimos. Suplementos. Aquí hay bastante controversia. Supongo que habréis oído sobre suplementos de omega 3, suplementos de vitamina D, selenio o suplementos de vitamina B12. Pues aquí hay bastante controversia y hay estudios que apuntan a ambas recomendaciones. Realmente no hay evidencia científica al respecto. Realmente, a no ser que haya déficit, por ejemplo, de vitamina D o de vitamina B12, no se pautarán suplementos a este tipo de pacientes, ¿vale? Y luego, en cuanto al ejercicio físico, es muy beneficioso para este tipo de pacientes. Pero, ojo, debemos promover un nuevo ejercicio físico que sea monitorizado, revisado por un especialista y con adherencia. Es decir, no nos sirve que un paciente, pues bueno, empiece una semana a hacer bastante ejercicio físico de alta intensidad y que luego lo deje. O sea, que debemos pautar o debemos recomendar ejercicio que realmente tenga una adherencia y un seguimiento. Y como no, estábamos hablando de ese factor emocional, de ese factor del estrés, pues bueno, ¿por qué no pautar ejercicio que realmente mejore esa situación emocional, que mejore esa situación de estrés? Pues bueno, como yoga o otros ejercicios que realmente mejoren el estado de estrés del paciente. Bien, vamos a hablar ahora del tratamiento dermofarmacéutico. Tenemos dos pilares básicos, como hemos dicho, emoliencia y queratolíticos, ¿vale? A nivel emolientes, ¿qué objetivo buscamos con el uso de emolientes como tratamiento coadyuvante desde la farmacia? Y repito, coadyuvante, ¿por qué? Porque este tipo de tratamiento dermofarmacéutico tiene como objetivo mejorar la función barrera, ¿vale? Esa función protectora de la barrera cutánea. ¿Por qué? Porque sabéis que cuando la barrera cutánea esté en estado óptimo, va a mejorar la penetración de tratamientos farmacológicos tópicos. También vamos a reducir esa deshidratación, esa xerosis, esa descamación, esa inflamación y ese prurito. Y, cómo no, la piel se va a ver mejor, va a ser más elástica, con lo cual, a nivel de autoestima, el paciente se va a encontrar muchísimo mejor, con lo cual ya hemos conseguido una gran cosa. Siempre recordar, compañeros, que hay que aplicar los hidratantes y los emolientes con la piel ligeramente humedecida, porque así se favorece la absorción de todo este tipo de productos, ¿vale?
¿Qué tipo de activos, qué tipo de ingredientes cosméticos vamos a buscar? Pues bueno, en los productos destinados a los pacientes afectados por psoriasis vamos a buscar los siguientes grupos de activos, de ingredientes cosméticos. Por una parte, emoliencia, como hemos dicho. Y se ha visto que los lípidos fisiológicos naturales van a ser los más efectivos. Se van a buscar productos que tengan elevado porcentaje de ceramidas, de ácidos grasos, de colesterol, productos que contengan moléculas hidratantes, por ejemplo, como puede ser el glicerol, la glicerina. La urea a bajas concentraciones, del 2% al 10%, que ya sabéis que a esas concentraciones tienen función hidratante. Factor hidratante natural, el conocido ácido hialurónico, ácido láctico a bajas concentraciones que actúa como hidratante. El clásico, pero eficaz, aloe vera. Se van a buscar también activos ingredientes que sean cicatrizantes, que mejoren la elasticidad, que sean reparadores, que sean regeneradores de la barrera cutánea. La vitamina B5, el pantenol, la centella asiática, activo superpoderoso y muy eficaz. La lantoína o el clásico aceite de rosa mosqueta, también muy eficaz, ¿vale? Se van a buscar activos antipruriginosos que denominábamos antes, bueno, que se siguen denominando con acción calmante o acción antiinflamatoria. Por ejemplo, el alfa-bisabolol. Antes hablábamos en los baños de la avena y el trigo, muy eficaz. Extractos vegetales como puede ser la regaliz o el extracto de caléndula o el polidocanol, muy frecuente en productos de higiene, tiene un ligero efecto anestésico calmante. Y otra serie de activos quizás más versátiles, como pueden ser los aceites ozonizados, que para los que ya los conocéis tienen efecto antiinflamatorio, calmante, germicida, con lo cual nos van a ayudar a prevenir sobreinfecciones, antioxidante. Y muy importante, quería apuntar aquí, realmente hay estudios muy recientes que son muy interesantes, que apuntan a la misma eficacia de los aceites ozonizados en pacientes afectados por psoriasis en placa, psoriasis vulgar, a formulaciones de corticoides, en concreto a un ungüento de flumetasona. ¿Vale? Con lo cual, misma eficacia sin realmente todos los efectos secundarios de los corticoides. Pasamos al bloque de los queratolíticos. Bien, el objetivo de los queratolíticos es disminuir todas esas placas hiperqueratósicas que hemos hablado para que mejore toda esa apariencia de la piel, toda esa elasticidad y para que penetren mejor todos esos tratamientos tópicos, ¿vale? Se buscan productos que contengan ácido salicílico, desde un 0,5 hasta concentraciones altas, como puede ser un 60%. En monoterapia, la efectividad es bastante relativa, con lo cual se combinan en farmacia, yo creo que ya lo sabéis, con corticoides para mejorar su eficacia. En monoterapia se utiliza mucho el ácido salicílico, del 2 al 10%, en formulaciones destinadas a placas de psoriasis capilar, ¿vale? Tenemos que tener cuidado de la absorción percutánea por peligro de intoxicación salicílica, es decir, en adultos que no superemos una aplicación de un 20% de la superficie corporal, ¿vale? Y en niños que no sea mayor esa aplicación a un 10% de la superficie corporal, ¿vale? Otra serie de queratolíticos, la brea de hulla, coaltar o alquitrán, ¿vale? Tiene un efecto antiinflamatorio muy marcado, antipruriginoso, queratolítico. Tienen muy buena efectividad y sirven para tratamientos más prolongados porque tienen remisiones, pues eso, más efectivas, más prolongadas. Está contraindicado, ojo, en embarazo y lactancia. Y las formas puras de brea de hulla realmente son rechazadas muchas veces por el paciente, tienen una baja adherencia o bajo cumplimiento porque realmente sensorialmente no son muy agradables. También presentan episodios de fotosensibilidad, de alergias de contacto o de foliculitis, ¿vale? Suelen ser muy frecuentes en preparaciones en solución junto con fármacos, junto con activos como el pitirionato de zinc o el ácido salicílico. Otros queratolíticos que se pautan también en pacientes psoriásicos, pues bueno, la urea a más altas concentraciones queratolíticas, desde un 10 hasta un 50%, y también alfa-hidroxiácidos, ácido láctico a una concentración mayor de un 5 a un 12%, glicólico de un 8 a un 15% o mandélico, ácido mandélico, que se utiliza mucho como alfa-hidroxiácido en pieles extremadamente sensibles. Estos alfa-hidroxiácidos se combinan muchas veces con el uso de corticoides. Bueno, tener en cuenta que creo que no lo he mencionado antes, que esta actuación farmacéutica, estos tratamientos dermofarmacéuticos coadyuvantes, en el caso que haya un tratamiento farmacológico tópico pautado, el tratamiento farmacológico tópico siempre se administrará por la noche, ¿vale? Y el tratamiento dermofarmacéutico se administrará por el día. En el caso que no haya tratamiento farmacológico tópico pautado, los emolientes y los queratolíticos se pueden administrar de día o de noche. En el caso de que haya tratamiento farmacológico, haremos de noche tratamiento farmacológico
y de día este tratamiento dermofarmacéutico coadyuvante. Bien, yo creo que Santiago nos lo ha dicho todo respecto al apoyo psicológico, pero bueno, recordaros que desde la farmacia tenemos mucho que hacer porque la psoriasis, como hemos visto ya, y bueno, no me canso de recalcarlo, es una enfermedad crónica que causa mucha inseguridad, mucha fragilidad, una disminución muy fuerte de la autoestima del paciente, falta de confianza y problemas realmente en las relaciones sociales, de pareja, en el trabajo, en la escuela, produciendo una merma muy importante, no solo física, sino psicológica en su calidad de vida. Con lo cual, el farmacéutico comunitario tiene el deber, la obligación y la necesidad de dar apoyo, ayuda y acompañamiento a este tipo de pacientes, ¿vale? Y, cómo no, apoyándonos, como ya hemos dicho, en asociaciones como puede ser Acción Psoriasis. Y bueno, para concluir realmente, pues eso, remarcaros que la psoriasis, esa patología sistémica, inflamatoria, crónica, recidivante, con afección cutánea, con muchísimas manifestaciones clínicas, con una sintomatología en muchos casos muy acusada, con numerosas y graves comorbilidades, con una disminución de la calidad de vida y una incapacidad muy importante. El empoderamiento que tenemos que hacer y que podemos hacer desde la oficina de farmacia, la educación sanitaria al paciente, la atención farmacéutica en cuanto a la adherencia, el cumplimiento y esos criterios de derivación al especialista muy marcados, todo ello acompañado por el mejor consejo farmacéutico, con esos tratamientos dermofarmacéuticos, como hemos visto, con esas recomendaciones higiénico-sanitarias y con ese apoyo psicológico, con el objetivo fundamental de hacer una farmacia asistencial al paciente psoriásico que mejore su calidad de vida y el éxito de los tratamientos. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado de interés. Muchísimas gracias, Blanca. Un repaso exhaustivo y magnífico a todo lo que es la actuación farmacéutica en dermofarmacia, a todos los activos que hay, a los productos. Así que muchísimas gracias y sobre todo también este repaso de cómo actuar, ¿no? Vamos a ir ahora ya al turno de preguntas. Vamos a ir bueno, a resolver las dudas que vais planteando, que nos habéis mandado bastantes. Y vamos bueno, hay bastantes personas que nos han dado la enhorabuena, que nos han dicho que habéis estado magníficos los dos ponentes, así que muchísimas gracias, os lo traslado. Y aquí hay una pregunta que podría ser un poco para los dos, que hablaba de que cuando hay que habéis comentado que una persona cuando tiene un estado de shock puede ser determinante, un estado de shock a nivel psicológico puede ser determinante, puede ser el inicio, ¿no?, de una psoriasis, ¿no? Y que si esa persona fuera tratada, se le trata este estado de shock, puede revertir esa psoriasis o se le puede calmar o se le puede tratar, y a ver si se conocen casos en que el tratamiento de este estado haya sido muy beneficioso para el paciente. Santiago, yo creo que esa pregunta es para ti, ¿eh? Yo puedo decir mi opinión, pero tú sabes mejor que yo. No, a ver, creo que por desgracia no. Un episodio traumático, como un episodio traumático emocional, a veces es un desencadenante para la aparición de la psoriasis. Sí que hay psoriasis caprichosas que aparecen sobre todo en niños. Sabéis que en niños la psoriasis a veces se relaciona con infección de las vías respiratorias, con las anginas, y a veces la psoriasis remite cuando se acaban los episodios o vienen siempre relacionadas con los episodios. Sí que está descrito, y sabéis que hay un grupo de psicodermatología dentro de la Academia de Dermatología, que hay varios dermatólogos que están en el grupo, y sí que referencian que un episodio de estrés, un episodio algo emocional fuerte puede desencadenar, pero nunca, al menos he oído que pueda haber una recuperación, sino que es el desencadenante. Por desgracia, la psoriasis cuando aparece viene para quedar. Vale, mira, Blanca, preguntaban sobre, has hablado tú de que cuando hay un tratamiento tópico, pues que se debe aplicar por la noche, y que cuando hay y que digamos que el tratamiento coadyuvante, el tratamiento, digamos, de dermofarmacia cosmético, se aplicaría por la mañana, ¿no? ¿Qué pasaría en aquellos casos en los que la aplicación debe ser 2 veces al día?
¿Cómo, todo lo que tenemos estas preguntas? ¿Cuándo aplicamos? ¿Cómo lo realizamos? ¿No? Pues yo creo que ahí, Tomás, la pauta posológica realmente tiene que estar realmente separada según la posología que marque el médico y realmente intercalar ese tratamiento dermofarmacéutico coadyuvante, pues bueno, entre si la pauta es cada 8 horas, cada 12 horas, pues bueno, entre medio, en la medida de lo posible, intercalar ese tratamiento dermofarmacéutico. En toda la literatura y en todos los tratados y las publicaciones que yo he leído, y realmente también me había surgido esa pregunta y en ningún sitio pues veo que lo especifique de esta forma que yo te estoy diciendo, pero pienso que es lo más lógico y normal que si realmente hay una pauta durante el día de 2 veces al día el tratamiento farmacológico tópico, pues bueno, realmente intercalar con un mínimo espaciado de 2 horas, que es lo que nosotros siempre pautamos en la farmacia, que si hay un tratamiento farmacológico tópico pautado, el tratamiento dermofarmacéutico coadyuvante como mínimo espaciarlo 2 horas del tratamiento farmacológico. Muy bien. Santiago, nos preguntan por aquí que, al igual que hay asociaciones de pacientes, como por ejemplo la de Lupus, que tiene convenios con laboratorios para poder tener productos de forma gratuita para sus pacientes o digamos, a un precio más asequible, ¿con la psoriasis hay alguna acción de este tipo? Es una pregunta muy, muy buena porque es una pregunta que preocupa mucho a los pacientes. En nuestros orígenes como asociación, en el año 93, esto ya se ponía en aquellas actas, ¿no? Y era el tema del coste. Había otro tema importante, que lo superamos hace 2 años, que era que los pacientes con psoriasis pudieran ingresar en los cuerpos de seguridad del Estado. Esto era un tema que hemos superado, ya se puede ser policía a pesar de tener psoriasis. Lo que en el tema, perdonar, del coste, nosotros entendemos que nuestro médico prescribe un tratamiento también, unas curas, una coadyuvancia y un tratamiento que no es farmacológico, que es parte del tratamiento, y cuando el paciente llega al mostrador le dicen que esto no lo cubre. Entonces nosotros sí que hemos venido, y recuerdo reunirnos con la Comisión de Sanidad del Congreso, también con el Consejo estuvimos hablando y con algún colegio, cómo lo podemos hacer. Nos gustaría que esto no fuera un parche, ¿vale? No fuera un parche de entender que una comunidad o que un laboratorio o que lo hacemos. Nosotros queremos y abogamos porque ese sobrecoste que el paciente con psoriasis tiene, igual que lo puede tener la celiaquía o igual que lo pueden tener otras patologías por el hecho de tenerlo, no agrave económicamente al paciente. Por ahora es un tema complicado, que las administraciones, o al menos la administración central, lo ponga sobre la mesa. Nosotros lo estamos recordando en las reuniones de las consejerías, ¿vale? Pero también en este momento tenemos otros frentes abiertos, sobre todo, ¿no? que la innovación y los tratamientos sigan estando en la cartera de servicios. Pero sí que es un tema que tenemos sobre la mesa y que en su día calculamos con un coste de más de 250 euros al mes para el paciente. Y ahí entender que si un paciente, y lo explicaba Blanca, hace una correcta hidratación, un correcto cuidado de la piel, gastará menos medicamento, recibirá menos droga en su cuerpo, por decirlo así, ¿no? Recibirá menos medicamento, en este caso corticoides, y que también al final también gastará menos menos recursos, ¿no? En el hecho, entonces, bueno, pensar. Pero bueno, seguiremos, lo tenemos en lucha y encantados que lo pongamos sobre la mesa cuando. Blanca, una pregunta que nos piden es, a ver, que hay muchos pacientes que tienen el problema de la falta de adherencia a los tratamientos, sobre todo pacientes en psoriasis leve o moderada, digamos que son aquellos pacientes que a lo mejor están en tratamiento tópico, ¿no? Que el tratamiento tópico a largo plazo termina siendo pesado, que el tratamiento tópico y muchos pacientes como que terminan a veces como dejándolo y como en este sistema como de sentirse como resignados, ¿no? Estoy cansado, sí, cuando me lo pongo me va bien, pero estoy hasta las narices de ponerme esta crema todos los días, ¿no? ¿Cuál es qué podemos hacer desde la oficina de farmacia? Porque ese paciente es el que nosotros vemos, con el que nosotros hablamos y muchas veces a lo mejor el dermatólogo lo ve cuando lo tiene que visitar, pero nosotros sabemos que está fuera de tratamiento, ¿no? Fuera de adherencia al tratamiento.
Yo creo que, claro, es una pregunta difícil y que realmente tenemos mucho por hacer, Tomás. Y se une un poco con justo lo que ha contestado Santiago antes, porque, si piensas en la gente que tiene patología cutánea, yo creo que toda la gente que tiene alguna afectación cutánea realmente lleva una inversión en productos coadyuvantes dermatológicos brutal, con más o menos adherencia y con un éxito relativo, que si no son muy conocedores de la enfermedad y si no tienen mucho empoderamiento de la enfermedad, pues eso, tiran la toalla, como dices tú, hay pocos resultados, entonces están hartos. Entonces, esa inversión económica de las familias bastante elevada, como ha dicho Santiago, es una de las cosas que yo creo que les hace, pues bueno, ir tirando la toalla y como resignarse un poco a esa cronicidad de la enfermedad. Y lo que tú dices, ¿qué podemos hacer nosotros? Que realmente ese primer escalón, donde tenemos muchísimo que hacer, pues yo creo que es fundamental, Tomás, ese empoderamiento, explicar todo lo que tiene que ver con la patología, con el desarrollo, con el curso y realmente intentar, y para eso formarnos, como estamos haciendo esta tarde aquí, acudir a Acción Psoriasis para que nos forme en toda la medida de lo posible a todo el equipo de la farmacia, realmente para poder transmitir al paciente la importancia de esos cuidados. Yo en eso insisto un montón. O sea, el momento de la higiene, realmente parece eso, la emoliencia, los esteroidolíticos, pero el momento de la higiene es sumamente importante en todas las patologías cutáneas. Solo hablamos muchísimas veces. Entonces, no sirve de nada que compren un queratolítico, un emoliente en la farmacia, si luego van y se compran quizás un jabón de litro que tiene un tense activo que es muy irritante y que ya de buenas a primeras les destroza la barrera cutánea y la tienen como más proclive a cualquier alteración o esos factores ambientales que influyen de forma negativa para un nuevo brote, con lo cual ese empoderamiento, esa educación sanitaria, transmitirlo en todo lo que podamos al paciente. Yo siempre hago una cosa, que es para intentar hacerles partícipes y que cojan la rienda de la enfermedad, pues bueno, ir pidiéndoles, haciéndoles, muchas veces lo hemos hablado de eso, tomas un seguimiento, una evolución muy constante. Sí que realmente no puedes hacer que vengan todos los días a la farmacia. Además, también tampoco tienes tiempo para atender a todo el mundo. Me estoy acordando de cuando hablaste de preguntas cerradas, porque tú vienes y al final te cuentan toda su vida y la de todo el vecindario. Pero bueno, estar atentos, ¿vale? A que al día siguiente, hoy en día con los móviles es facilísimo, a llevar un control, una gestión de toda esa gente que te ha hecho consulta recientemente. Yo animo a todos los compañeros a que hagamos eso, una agenda de consultas y que estemos encima de esa evolución y de ese seguimiento, porque en el momento que tú preguntes al paciente psoriásico, ¿cómo estás? ¿Te lo pusiste? ¿Te ha ido bien? Y puedas un poco corregir en el aire lo que le ha pasado, él lo haces partícipe. Incluso muchas veces yo digo que se hagan una foto de la placa, porque parece que así les haces partícipes, les haces protagonistas, les haces coger las riendas y están como más encima y yo creo que hay mayor cumplimiento, mayor adherencia de todo ese tratamiento coadyuvante dermofarmacéutico o también farmacológico tópico. Entonces creo que el estar encima les ayuda bastante. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Sí, eso es algo complicado, ¿no? Porque a veces es lo que hablábamos, ¿no? Que es complicado este punto de esta adherencia al tratamiento, por lo que hablaba Santiago hace un rato, el paciente quiere blanquearse. Claro, que en su exposición lo ha dicho, ¿no? El paciente quiere blanquearse, no quiere estar todo el día. Y es verdad que en pacientes moderados, que son los que nosotros, o leves o moderados que vemos en la oficina de farmacia, vemos muchas veces este punto de hastío, de cansancio, ya no puedo más, de corticoides, de cremas, de ponerme bueno, y hoy en día, gracias a Dios, cada vez las texturas son mejores y son porque cuando había plastos, brea de hulla y todo esto, es muchísimo más complicado. Santiago, nos preguntan otra cosa, que es, a ver, si hay alguna manera de que los pacientes de psoriasis en cuyas ciudades no hay sede de Acción Psoriasis, ¿tienen alguna manera de aprovecharse o de beneficiarse de la asociación? Me acuerdo que esa pregunta una vez me la hicieron en Guipúzcoa y estaba Candy, o sea, nuestra compañera Candy, Sí. Candy Losa,
y dijo que el Colegio de Farmacéuticos era la sede y todas las farmacias eran sedes de Acción Psoriasis, ¿no? Me acuerdo que dijeron eso en la rueda y me gustó mucho. No, pues eso. No, a ver, nosotros tenemos una sede administrativa en Barcelona, igual que el Consejo la tiene en Madrid, entonces tenemos en Barcelona, y nuestra actividad está allá donde haga falta. Hoy en día difícilmente nos reunimos con la gente presencialmente. Hoy en día las redes, y hoy estamos teniendo un ejercicio de decir, oye, no hace falta que nos veamos, nos gusta mucho. O sea, cualquier persona que tenga una necesidad de Acción Psoriasis se pone en contacto con nosotros, y bien, a muchos de ellos los tenemos por teléfono, otros por videoconferencia, otros como les haga falta. Nuestra actuación nos encantaría, y aquí en Barcelona tenemos una sede, pero es verdad que el paciente prefiere hoy en día casi el contacto digital con la asociación, también para poderle facilitar recursos. Y todos sabéis que hemos recorrido todas las ciudades y todas las ciudades son sede de Acción Psoriasis. También nos están preguntando, o sea, porque ha gustado el tema de Acción Psoriasis, y nos están preguntando si tenéis materiales para entregar a los pacientes, cosas que se pudieran ofrecer desde la oficina de farmacia. Tenemos de todo, esto es como casi el Amazon de la psoriasis. No, por suerte tenemos, no, más que por suerte, por desgracia, porque fijaros que los pacientes salen de la consulta sin nada debajo, y estamos trabajando, y ahora, bueno, os voy a anunciar dos primicias. No, tenemos mucho material. Si queréis, Tomás, te ofrezco poder hacer un pack digital, un pack de enlaces, y enviarlo también para que lo podáis compartir o lo podéis colgar Tenemos muchísimo material. Y aparte, desde el DLQI que decía Blanca, que un paciente se pueda automedir, también tenemos test para que el paciente pueda ver una posible afectación articular, pero luego material para pacientes, nuestra revista la conocéis, la recibís, y 50.000 guías que tenemos, y el estudio. O sea, si queréis, os facilitaremos el material a través de la Vocalía Nacional para que podáis tener para vuestros pacientes, sobre todo enviarlos a esta casa. Este es un club que a la gente le cuesta entrar. Entonces, esa sede física nuestra, la gente pasa por la calle, cada día se llevan 100 folletos, ahora no los podemos poner porque por el tema del COVID, pero cada día, y les cuesta picar el timbre. O sea, es un tema curioso, ¿no? Y es normal, y decíais antes lo del blanqueamiento, es una enfermedad que cansa llevarla encima, cansa cada día invertirle 2 horas, ¿no? a esta caprichosa que me está fastidiando la vida, de tanto esfuerzo dedicarle yo, ¿no? Y de ahí también vosotros, que también sois químicos, ¿no? Una llamada a la innovación, ¿no? Igual que la innovación ha llegado a los pacientes moderados o graves, ¿por qué no podemos hacer llegar esa innovación a los leves? Igual hablaríamos de un pinchazo al año o un pinchazo a demanda. Yo estoy trabajando en ello, no sé cuánto vale un tratamiento o cuánto valdría otro. Trabajar también para que el paciente pueda llegar a la innovación. Y también me gustaría 2 temas que Blanca no ha comentado, pero que también son muy importantes y vitales. Uno es la formulación magistral, ¿no? Ese medicamento personalizado. También poner en valor que muchas veces el paciente puede tener un medicamento que la formulación magistral es un medicamento moderno, creado a medida, un traje a medida. Hemos de ponerlo en valor. Y también otra cosa que la dejaremos para otro webinar, que también es que les podéis ayudar con el maquillaje, ¿no? Hemos hecho talleres de maquillaje, también hay técnicas que pueden ayudar al paciente por alguna ocasión o poder disimular, que creo que eso durante mucho tiempo, recuerdas, Tomás, tuvo mucho éxito cuando lo hacíamos talleres de maquillaje. O sea, también invitarles a que se acerquen a la farmacia para poder en algún momento disimular las lesiones. Bien, Blanca, nos preguntan a ver cómo sería o cuál tendría que ser la pauta de combinación en el día a día entre productos emolientes y queratolíticos. Claro, todo depende, Tomás, de la concentración y de los queratolíticos pautados. Si es una concentración suave de queratolíticos, pues bueno, quizás incluso se podría hacer en días alternos. Si es una concentración elevada con queratolíticos a alta concentración, pues igual un par o 3 de veces a las semanas, la pauta sería la correcta, pero siempre, pues bueno, revisado también por el dermatólogo que les haga la pauta del tratamiento farmacológico, si lo hay. Vale, pero la utilización de
el día que utilicemos el queratolítico podemos utilizar un emoliente. ¿Cuánto tiempo tenemos que Sí, por esperar a la supuesto. Sí, por supuesto. Realmente sí que lo podemos utilizar, será muy beneficioso porque vamos a conseguir después de ese efecto renovador del queratolítico. Sí, porque me he quedado yo pensando en la pauta del queratolítico según los días. Pero si no hay ningún tipo de problema de pautar esa emoliencia, esa hidratación, horas después de la aplicación del tratamiento queratolítico. Al revés, va a favorecer, pues bueno, toda esa mejora en la función barrera, toda esa mejora de ese cemento intercorneocitario y va a ser bastante más beneficioso que si alargamos la pauta de administración del emoliente. Luego aquí hay una pregunta que nos hacen, que nos pregunten si una psoriasis eritrodérmica sería aconsejable el uso de un queratolítico tópico o solo en psoriasis en placa. A ver, yo creo que una psoriasis eritrodérmica es suficientemente grave como para correr a otro tipo de productos Claro. antes que a un queratolítico. Yo creo que Pero claro, yo creo que ahí Santiago también nos podrá decir, yo creo que son cuadros muy agudos, que actúas muy rápidamente y no hay tanto momento para la intervención farmacéutica, empoderamiento, porque ahí actúan, ya vienen contra las psoriasis eritrodérmicas, siempre vienen con tratamiento farmacológico pautado porque hay que actuar muy rápidamente. Como hemos dicho, son afecciones de gran superficie corporal, entonces yo creo que eso sí que realmente está dentro de todo ese equipo multidisciplinar que lleva el paciente, con lo cual vienen con todo bastante pautado a la farmacia. Así que ahí podemos dar nuestras mejores recomendaciones en cuanto a higiene, en cuanto a otras recomendaciones, pues son cuadros muy agudos de muy rápida evolución, yo creo. Sí, yo coincido. bueno. Y en estos cuadros, ya moderados o graves, quien debe tutelar todo el tema de tratamientos y de cuidado ha de ser el dermatólogo. Ahí sí que requerimos que el dermatólogo sea el que marque las pautas al paciente. Por eso digo que es importante en esos cuadros moderados o graves que seguir lo que nos diga el dermatólogo. Sí, hay varias preguntas sobre psoriasis eritrodérmica, pero hay que quedar claro que es posiblemente el tipo de psoriasis o uno de los tipos de psoriasis más peligroso y más grave, ¿no? Y que hay que ir con muchísimo cuidado y que, como ha dicho Santiago, lo que marque el dermatólogo a pies puntillas y hay que seguir esa recomendación, no hay que saltarse ni un paso y hay que ir con muchísimo cuidado. Y es verdad que luego había una pregunta de una persona que decía que un paciente eritrodérmico ha perdido gran parte de su peso en poco tiempo y que tiene muchísimo picor y que le dice el médico que no es muy típico, pero tenemos que pensar que muchas veces en la psoriasis hay comorbilidades y a veces se mezclan con otras enfermedades también. ¿Sabes? Y que el paciente que tiene psoriasis puede tener también diabetes, que el paciente que tiene psoriasis puede tener otro tipo de patologías y que normalmente cuando estamos hablando de dos patologías fuertes en un mismo paciente, muchas veces se agravan unas a las otras, incluso pueden dar alterados algunos parámetros clásicos de los que estamos acostumbrados a seguir, ¿no? Me hacen una pregunta que creo que es bastante interesante, Santiago, porque esto lo oímos muchísimo en asociaciones de pacientes de cáncer, que es sobre todo el allegado, ¿no? El cuidador, la persona que está al lado del paciente, la pareja, digamos. Dice, ¿hasta qué punto es importante formar a esta persona, educar a esta persona, dar información a esta persona, ¿no? Al cuidador, entre comillas, digamos. Sí, si os fijáis, aquí atrás pone Asociación de Pacientes de Psoriasis y Familiares. Lo tenemos en el ADN, es muy importante. Quizás no sé por qué, cuando hay algunas enfermedades, tendemos a acompañar al paciente, ¿no? A las consultas, ¿no? A los niños o a nuestros padres, ¿no? Sobre todo cuando aparecen enfermedades que interfieren en la vida, ¿eh? O sea, ¿no? Pero en cambio en psoriasis a veces lo hacemos poco, ¿no? Y es bueno que a veces el paciente vaya acompañado, ¿no? Porque, sobre todo porque hay un bloqueo, ¿no? La bata blanca muchas veces bloquea, ¿no? Y a veces como salimos con todo de memoria no nos acordamos si el café era bueno o era malo. Y por eso también, y luego también son enfermedades que llegan a casa y lo que llega a casa afectan a todos, ¿no? Sobre todo afecta mucho más
es más allá de la piel, ¿no? Entonces es una enfermedad que puede marcar el rumbo de una familia, y por eso también es bueno que la familia la conozca, que el paciente no la oculte, que puedan ayudarle, desde ponerle la crema en la espalda, que normalmente la suelen hacer algún familiar, o bueno, te la han de aplicar porque no llegas, pero creo que es bueno que también el paciente la verbalice, la comente, y que las familias han de tener un peso, y el cuidador un peso muy importante, porque sobre todo en el tema de adherencia. Yo no sé qué nos pasa, pero cuando tenemos hijos no suena ni el despertador para darles el medicamento a las 5 de la mañana, y muchas veces no hace falta, pero en cambio para uno mismo no. Y debemos, y a veces cuidamos porque queremos, ¿no? Pues a veces no nos cuidamos lo suficiente, ¿no? Y eso la familia también ha de trabajarlo, ¿no? Porque al final muchas familias se hunden también debido a la psoriasis de un integrante. Muy bien. Tengo, a ver, Blanca, me piden que, bueno, es que aquí es una pregunta que, a ver dónde, perdonad, un segundo. Sí, me hablan de si es posible confundir la dermatitis seborreica con psoriasis, y luego que cuáles serían las principales diferencias entre una y otra. Y yo aquí siempre repito una cosa que es muy importante, ¿no? Que es que nosotros somos farmacéuticos y nosotros estamos para apoyar, somos siempre el primer sitio de consulta, pero nos tiene que quedar clara una cosa que es muy importante. Nosotros no diagnosticamos enfermedades, ¿no? Como no diagnosticamos enfermedades, nosotros podemos saber perfectamente en algunas ocasiones, mira, esto es una psoriasis, esto es una dermatitis seborreica, esto es una dermatitis atópica. Hay cosas que tú las sabes, ¿cierto? Porque las ves por la experiencia de los años, y es igual que muchas veces, pues cuando viene una persona catarrada, sabes que está catarrada, ¿no? No importa ni que, o sabes si tiene tos seca o tos, digamos, expectorante, ¿no? Ahora, el que tiene que diagnosticar esta enfermedad es el médico, ¿no? Y en los casos en los que hay esta dualidad, que hay casos que son bastante complicados, a veces incluso podemos ver, cada vez se ve más, antes no se veía, cada vez se ve más, es que hay otros rebrotes, se pueden ver rebrotes de tiña, ¿sabes? Que una tiña se puede confundir muy fácilmente con una psoriasis, ¿sabes? Pero yo creo que cuando hay esas dudas hay que hablar con que derivar al médico. Pero bueno, dentro de esto, Blanca, Claro. así a grosso modo. Pues a grosso modo es totalmente lo que has dicho tú, pero para mí recalcar muy importante, y eso lo hemos hablado muchas veces, la entrevista con el paciente. Hay una serie de preguntas que tú sabes hacer, por ejemplo, en dermatitis atópica, ¿no? En la zona donde presentas la descamación, la rojez, cuando te sucede, si te pones cremas muy emolientes o con mucha fase grasa, si empeora, porque ese hongo Malassezia furfur tiene más alimento y empeora la sintomatología de la dermatitis atópica. En dermatitis seborreica es bastante común las zonas de afección, pero es que, como tú dices, toda esa entrevista con el paciente después de los años te da lo manejas de forma diferente, pero es que hay casos que nosotros, lo que tú dices, nosotros no podemos diagnosticar, nosotros tenemos que derivar ante cualquier duda, con lo cual, pues bueno, sí que esa entrevista con el paciente es muy, muy, muy importante, ¿sabes? Porque te puede dar ciertos datos que te ayuden, pero siempre ante cualquier menor duda hay que derivar, y más en el caso de una psoriasis que hemos dicho necesita un diagnóstico precoz, diferencial, para las comorbilidades que hemos hablado. Entonces realmente para mí es fundamental, si existe el más mínimo tipo de duda de que no es una dermatitis seborreica, que las típicas normales de farmacia, pues sí que las ves y pautas un tratamiento dermofarmacéutico sin problema. Entonces, claro, a la mínima que tú veas que eso no va bien, hay que derivar, vamos. No obstante, si me permites, Tomás, la psoriasis afecta a un 2% de la población, y siempre, claro, al final el 2% de los pacientes de dermatitis seborreica también tienen psoriasis, el 2% de los que tienen vitíligo también van a tener psoriasis, o sea que es normal esa concomitancia con candidiasis, con otras enfermedades de la piel, o sea, un 2% de todos los colectivos tienen psoriasis, también de los que tienen otras patologías de la piel. Santi, ya para ir acabando, nos preguntan a ver si se hacen grupos terapéuticos, grupos de apoyo de carácter mensual, semanal, con pacientes con psoriasis, así como si sabemos que se hace con otros pacientes. Sí, antes os he dicho que os iba a dar dos novedades que no las he dado y ahora las voy a dar.
Una es muy importante el apoyo psicológico a los pacientes, lo tenemos claro. Es un recurso que no existe en nuestro sistema sanitario, no se deriva a los pacientes y por eso nosotros en unos días veréis que da a la luz un proyecto que se llama SOY, PSOY, SOY, que pretende ser un hospital virtual, ¿no? una consulta virtual, recursos emocionales para pacientes. Vamos a contar con los principales psicólogos relacionados con la dermatología para que, ya que no tengan el recurso, poder apoyar a los pacientes. Eso, durante un tiempo había una fórmula que se llaman los grupos de ayuda mutua, que nos reuníamos, también es verdad, es una cosa que también bajó la adherencia, la gente al final, pero bueno, lo estamos haciendo a través de redes. Cualquier persona o cualquier paciente que se os dirija, que quiera tener el contacto con otros pacientes, lo podemos tener. Y también otra novedad, aparte de esa consulta líquida en apoyo emocional a los pacientes, que está haciendo, no os la puedo enseñar todavía, pero os gustará mucho, también hemos empezado de nuevo a los orígenes y vamos a hacer otros contenidos nuevos que se llaman diálogos con el experto, que también os tocará, estáis ahí en la lista, pero vamos a empezar un poco el ABC de la psoriasis. Entonces, vamos a volver a reeditar nuevos vídeos, nuevos materiales para que los pacientes, aunque salgan, como decíamos, de la consulta sin nada, pues tengan recursos que le den apoyo y que le motiven a cuidarse. Pues ya con estas dos novedades que nos acaba de contar Santiago y con este repaso que hemos hecho, creo que vamos a ir dando por finalizado este webinar. Quiero dar, en nombre del Consejo y de la Vocalía de Dermofarmacia, las gracias a Santiago Alfonso por estar siempre cercano a los pacientes, cercano a los farmacéuticos, cercano a los colegios y también por hablar claro siempre, decir lo que le gusta y lo que no, porque es una persona que dice lo que cree que se tiene que decir y esto es muy positivo porque a veces es importante saber lo que no gusta al paciente, ¿no? Así que Santiago, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y también, sin lugar a dudas, gracias a Blanca Yasser, que como todos ya habréis visto, es una ponente magnífica, maravillosa y mil gracias, Blanca, por tu apoyo siempre a la vocalía de Dermofarmacia y a mí personalmente. Así que muchísimas gracias a los dos y nos despedimos deseándoos que paséis una buena tarde, que tengáis unos buenos días, que hoy os vayáis con fuerza, con ilusión y que recordéis que estamos todavía en el aura esta del día de la psoriasis, del Día Mundial de la Psoriasis y que todos pues allí podéis buscar en Acción Psoriasis toda esta información que ellos tienen y que a través de la Vocalía Nacional, a través de las vocalías de Dermofarmacia de los colegios, os haremos llegar la información que nos hagan llegar. Así que muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias. Gracias.